Arc 1, The Covenant, Cap 6, Revelaciones incontrolables. Domingo, 3 de septiembre de 1995. Hospital General de Jericho, 1:35 de la mañana. Ciel, la enfermera que atendió a Ryder Rex hace pocos minutos, regresó al cuarto de él. Llevaba equipo para ayudarlo a limpiarse la sangre. No le había dejado ayudarlo con la excusa de que necesitaba saber de su novia. Abrió la puerta, pero ya no había nadie. Solo una ventana abierta. Ciel se quedó confundida. Le dio medicamentos para el dolor y ese hombro herido no debería permitir que se pudiera mover. Salió del estupor y dejó caer el equipo que tenía entre las manos. Corrió hasta la ventana y se asomó. Claramente ya era muy tarde para saber a dónde había ido. Ciel se quedó con una cara de confusión total. No podía recordar cómo se veía el chico. Era un poco alto, cabello negro o castaño. Sentía gran desorientación al intentar recordar la apariencia del chico. Sacudió su cabeza, necesitaba informar sobre esto antes de pensar en más. Cuando se dio la vuelta, al ver la cama llena de sangre aún, pensó en recoger la sábana una vez que regresara. Pero ante sus ojos ocurrió algo que ni siquiera Ryder habría anticipado. Su sangre, ya sean las pocas gotas platinas que quedaron aún cuando se limpió un poco y la sangre carmesí, comenzaron a evaporarse enfrente de Ciel. Ella abrió los ojos de golpe y se llevó la mano derecha a la boca. No podía entender. No podía comprender lo que estaba ocurriendo ante ella. La evaporación tenía cierto color plateado, casi metálico, y un pequeño sonido como un zumbido de reloj mecánico. La sangre desapareció en cuestión de segundos. Ciel corrió a la cama y sostuvo la sábana entre sus manos. No hay nada. No queda nada. La textura de la sábana estaba totalmente limpia. Ciel, ven, la policía llegó. Necesitan tu declaración y la del paciente. La otra enfermera, de cabello castaño, se quedó en el marco de la puerta con una expresión de interrogación. ¿Qué haces, Ciel? ¿Por qué sostienes así la sábana? Movió su cuerpo dentro de la habitación y escaneó la habitación. ¿Y el paciente? Se fue, apenas pudo decir Ciel. Seguía procesando la evaporación de la sangre. Se fue. Pero estaba tan herido. Ven, vamos a la policía, no pudo llegar lejos. La castaña la sujetó del brazo mientras Ciel aún sostenía la sábana con su otra mano libre. Fue su último pensamiento al salir de la habitación. Donovan Galpin, quien dormía profundamente, fue despertado por el sonido del teléfono. ¿Quién será a esta hora? Cogió el teléfono que tenía al lado de la cama. Como policía local, siempre debía estar atento a todo. /Sheriff. Hubo un incendio a las afueras de Jericho y una chica fue llevada por su novio al hospital. Al parecer, fueron atacados en el granero según la declaración del novio /. Entendido. Voy en camino. Galpin no pensó en más y se alistó rápidamente con el uniforme y su arma. Suena como una noche movida para un pueblo pequeño. No pudo evitar pensar en Nevermore. Esas dos muertes recientes con personas antimarginados no eran coincidencia. Algo estaba empezando a ocurrir en Jericho y él quería llegar al fondo del asunto. Antes de irse, abrió la puerta de la habitación de su hijo, Tyler. Lo observó dormir por un momento. Lamentaba tanto su tensa relación con su hijo. Él necesitaba a su madre, no a un padre ausente como él. Con sabor amargo en la boca, cerró la puerta. Salió de casa y subió a su patrulla. Era hora de ir a ver qué estaba ocurriendo en su pueblo. Granero quemado, a las afueras de Jericho, 2:20 de la mañana. Galpin llegó cuando los bomberos ya habían logrado sofocar el fuego. Se acercó al joven oficial, Leon. Sheriff, al parecer, tomó algo de aliento. Tenemos 4 cuerpos casi quemados en su totalidad. 4. Esto empieza a subir de tono. ¿Qué informes tienes del hospital? Nuestros colegas le tomaron la declaración al personal que atendió a la chica y a su novio. Ambos comenzaron a caminar al granero quemado. O lo que quedaba de él. La chica fue drogada y estaba semidesnuda. Actualmente sigue inconsciente. Por fortuna, parece que no sufrió agresión sexual alguna. Solo. León se sentía algo tenso por lo que había escuchado. Parece que fue bañada en sangre. Sangre humana. Galpin guardó silencio. Apretó la mandíbula. Eso, desvió la mirada un poco. Parece que él escapó en medio de su tratamiento. La enfermera regresó a limpiar la sangre que tenía encima, pero él había huido por la ventana. Galpin arqueó una ceja. Si fuera el novio,
no tendría sentido escapar. Su novia seguía noqueada por las drogas. Algo no cuadra, dijo en voz baja. Ambos llegaron mientras el equipo forense estudiaba la escena. Los bomberos estaban recogiendo su equipo y un par analizaba el inicio del incendio. Galpín dejó de lado la parte del novio por ahora. Gary era el líder del equipo forense y criminología del pueblo. 4 sujetos quemados. Al parecer, fueron apilados en fila juntos. Según los bomberos, parece que el fuego fue comenzado con paja. Sin embargo, dicen que hay discrepancias. La paja no debería haber ardido tanto, quizá también usaron combustible de algún tipo, ya que obviamente no pueden saber a ciencia cierta cuál. Probablemente gasolina. ¿Murieron por el incendio?, preguntó Galpín mientras se acercaba a los cuerpos quemados. El olor era nauseabundo y León se había quedado atrás. Aún no tenía estómago para algo así. No. Aparte de una herida de cuchillo en la garganta de este, señaló el último cuerpo de la derecha. Los otros 3 aún no sé. Están muy quemados. Deberé llevarlos a la morgue. Bien, quiero el informe para saber con qué tratamos. Mientras, iré al hospital. La chica es la única pista que tenemos. Eso escuché. El novio escapó, asintió levemente con su cabeza. ¿Crees que el novio mató a estos 4 por defender a la novia? Es una posibilidad, pero que escape no le deja bien parado. Si es joven, quizá entró en pánico una vez que estuvo más tranquilo y con su novia a salvo, razonó Gary mientras les indicaba a sus compañeros forenses levantar los cuerpos. No sacaré conclusiones. Necesitamos la declaración de la chica. Galpín se fue junto con León rumbo al hospital. La escena en sí ya no podría decirle nada. No era forense como para recabar pistas en un granero quemado. Lo mejor era ir a ver las declaraciones de los trabajadores del hospital y la chica, cuando despertara. Hospital General, 3:01 de la mañana. Ciel estaba sentada en la sala de enfermeras bebiendo café cargado con mucha azúcar. Necesitaba procesar lo que vio. Solo se evaporó. Y tenía ese sonido mecánico como de reloj. Era como de manecillas o engranajes. Se sujetó el cabello con ambas manos mientras veía el vapor del café en la mesa frente a ella. No debí tomar el turno nocturno. No le había pasado nada así si siguiera trabajando de día, razonó. Cuando el policía le pidió la descripción del chico, quien se suponía era el novio de la chica desmayada, no pudo. Fue vaga. Vaga hasta la frustración propia y del policía. Por fortuna, los demás tampoco podían dar descripciones. Todos tenían detalles diferentes, como si no pudieran concebir que vieron a la misma persona. Cuando sí que deberían haber visto a la misma persona. Otra cosa rara a la lista. Ella sigue dormida. Y dudo que el chico fuera realmente su novio. Ciel se recargó en el respaldo del asiento con la mirada hacia el techo. Sus ojos miraban sin saber qué más pensar sobre esta madrugada. La castaña de antes, su mejor amiga, entró a la sala. Ciel, te busca el sheriff. Como eres la enfermera que atendió al chico, quiere hablar contigo. Ya voy, respondió sin ganas. ¿Qué decirle al sheriff? Ella ya dijo lo que pudo al otro policía. Llegaron a la habitación donde estuvo el chico antes. Había algunos forenses revisando la habitación en busca de pistas. Enfermera, la voz masculina le llamó su atención. Sheriff, asintió ella con un movimiento ligero. Ya escuché tu declaración de mi compañero, pero quisiera escuchar más en tus propias palabras. Entiendo, tomó aire mientras se acercaba a la cama. Atendí al chico en este mismo lugar. Estaba cubierto de sangre. Toda su cara y cabello. No pude distinguir bien su rostro. ¿No pudiste o no recuerdas? Estaba claro que Galpín había escuchado las declaraciones confusas de sus compañeros policías sobre lo que declaraba el personal médico. No es como si lo hubiera olvidado, mordió un poco su labio inferior. Es más bien como intentar recordar un sueño. Sé que había un chico, joven, pero no recuerdo sus características. ¿Puedes intentarlo una vez más? Para Galpín, esto empezaba, si no es que ya era, como un marginado. Su esposa lo era y esperaba por todo lo sagrado y en Dios que su hijo no lo fuera. Él, si él luchaba con su propia mente por recordar. Vestía normal. Tenía un agujero en la camiseta. Del disparo que recibió, por suerte no tenía metralla dentro ni una bala. Solo tuve que coserlo. Si él se movió de un lado de la cama al otro, intentando recordar. No emitió gruñidos de dolor, solo resistió. Le di un calmante, pero no quiso anestesia.
al intentar recordar sus facciones. No me viene nada a la mente. Cabello negro, quizás. Pero nada más. Galpín no se veía desanimado. Esto claramente tendría que ver con un marginado con ciertos poderes mentales para borrar o alterar recuerdos en las personas sobre él. Entiendo, está bien así, enfermera. Haremos lo que podamos. Si él dejó salir un aliento que no sabía que sostenía. Se sentía muy nerviosa por no poder ayudar más. Entonces, su mente le dio un pequeño indicio, como si esto fuera tan destacado que no pudiera ignorarse. Su voz detuvo a Galpín, quien pensaba en retirarse. Recuerdo el color de sus ojos. Los recuerdo porque ella tuvo un leve sonrojo. Porque me parecieron lindos. No sé el color exacto, pero al menos me dieron la impresión de ser grises. Casi plateados. Galpín notó eso. Ya era un progreso enorme. Quizá activar sus poderes cambiaba sus ojos, anotó en su libreta. Gracias, enfermera. Eso será de mucha ayuda. Galpín se despidió de Ciel. Ella se quedó un poco más en la habitación. No podría olvidar esos ojos. Eran tan puros y desprovistos de ruido. ¿Cómo decirlo? Eran perfectas ventanas al alma del chico. Ciel, ciertamente, se sentía confundida por sus propias palabras. Quizá vio algo más de lo que normalmente debería. Ya sea por el cansancio de Ryder o por su realización al completar su primer asesinato. Ryder Rex había cambiado esa noche para siempre, y Ciel fue la segunda en verlo. Wednesday fue la primera. Y aquello fue lo que le valió un interés genuino por Ryder. Galpín salió, sentía el frío de la madrugada rozar por su rostro. Su mirada buscó en el horizonte ese instituto, donde estuvo su esposa hace tanto tiempo. Otra vez. Algo ocurre y sé que tiene que ver con esa escuela. Si no fuera porque Nevermore prácticamente sostiene la economía de Jericho, apretó la mandíbula. Hace mucho que ya habría hecho algo. León se acercó, este policía novato era ajeno a los pensamientos del sheriff. Señor, nos hablaron por radio. El departamento forense indicó que los otros 3 sujetos murieron a causa de que les fracturaron el cuello. A los 3. Galpín asintió ante la información. Ya no se podía negar. Esto realmente suena a que hubo un marginado involucrado. Por ahora, da el aviso, León. Que aumenten la vigilancia alrededor de Nevermore y aumenten las rondas en el pueblo. León se retiró y Galpín observó el cielo nocturno antes de seguir. Irá al forense por el reporte preliminar. Buscar más pistas y regresar cuando la chica esté despierta. Mientras tanto, Ryder limpiaba el auto mientras sentía que se iba a desmayar. Motel Rundown, estacionamiento trasero, 3:30 de la mañana. Ryder limpió el sudor de su frente, había terminado de limpiar a Lady. Podría haber hecho una runa para eso, pero todo su cuerpo estaba temblando. No por el frío, de debilidad. Francamente, él mismo solo estaba sostenido de pie por su voluntad. Sentía su antebrazo derecho arder. Estaba la zona plateada y agrietada, como piso de desierto seco. Ah, debería haber aceptado salir con Sally, no tendría que estar pasando por esta mierda. Era obvio que su estado de ánimo estaba al límite. Se deshizo del agua que usó para limpiar, lejos. A propósito, usó aceite y tierra para ensuciar el auto como si hubiera salido del taller y regresado después de un paseo anoche. Era una suerte que el dueño, Grimes, estuviera completamente dormido y que los demás inquilinos también. Estando en su estado actual, sus instintos estaban al límite. Creía firmemente que, en este estado, sentiría una mirada hasta de 100 metros de distancia. Se fue a su cuarto a darse un largo baño. Tenía sangre seca en el cabello, cara y por su cuerpo. Había quemado la ropa que usó anoche. Mientras se daba un baño, sintió recorrer algo por su mejilla izquierda. Era su ojo izquierdo lagrimeando todavía ese compuesto. Su poder mágico, Mercurio de forma práctica. Estaba consciente. Había excedido por mucho sus capacidades esta noche. Más allá de la telequinesis, que no afecta a su magia, había abusado de su cuerpo con tantas runas. Incluso si no gastó persepoder mágico, sobrecargó su capacidad para digerir los efectos y efectos secundarios de las runas. Se tuvo que quitar los omegas de recuperación del antebrazo por lo mismo. Y no podía usar nuevos. Aún no. Salió del baño, limpiando su mejilla izquierda. Envolvió su antebrazo en vendas. Su amarrado se veía profesional. En cuanto a su hombro y el cosido de esa enfermera, se había recuperado lo suficiente para no necesitar vendas. Aún así,
La zona se veía rojiza. Si me quitan la camisa, sabrán que fui el chico del hospital. Lo había repasado muchas veces en su cabeza desde que salió. Cometió muchos errores en esa decisión, pero ya no podía cambiarlo, así que se enfocó en el ahora. Envuelto en una toalla que cubría su parte inferior, se acercó a la cama. Se disponía a cambiarse, pero una pulsación en su cabeza, en su cerebro, le desorientó. Cayó a la cama de lado, pero no logró sostenerse y dio al suelo. No logró moverse y su voluntad finalmente había cedido. Todo tendrá que esperar a más tarde. Susurró para sí mismo antes de quedarse dormido con solo una toalla. De Black Godin, 9:30 de la mañana. Ella despertó en su cama. Separó sus brazos, los cuales estaban en pose cruzada sobre su pecho. Hora de salir y ver cómo sigue el pueblo. Estaba segura de algo, habría mucha actividad hoy. Los estudiantes de Nevermore llegan poco a poco con sus familias. 2 asesinatos, el incidente del granero y como sea que Ryder hubiera lidiado con el hospital. Se dio una ducha fría, como deberían ser todos los baños, y se puso su vestido simple. De color negro, obviamente. Sus botas y se peinó con sus largas trenzas. El mismo estilo de peinado que ha usado desde que tiene conciencia de sí misma. No veía la necesidad de cambiarlo en nada. Pálida, labios ligeramente rojos, sus ojos inertes y sin emoción. Pero veo ligeras ojeras. Tomó nota mental de eso. Las runas de Ryder tienen efectos secundarios más severos de lo que anticipó. No tenía cansancio, pero su cuerpo lo resintió un poco. Entonces, sus pensamientos se destellaron en una conclusión. Ryder debe estar peor que yo. Usó muchas runas. Ese pensamiento de miseria en el chico casi le causó una sonrisa. Una que tuvo que reprimir. Sus mejillas no están acostumbradas a dicho movimiento y aún tienen un dolor fantasma de anoche. Ah, de verdad, esto es un fastidio. Se miró fijamente en el espejo. Había sonreído mucho por culpa de Ryder. No tenía miedo en admitir lo obvio. Sería indecoroso consigo misma si se mentía. No era una hipócrita que ocultara sus fallos. Los corta de raíz para arreglarlos. Era genuino interés en alguien más. Más allá del mórbido placer de verlo sufrir o morir, lo que ocurra primero. Es indiferente al asesinar, eso me cautivó, admitió para sí misma en el espejo. Sacó su mirada de ahí y revisó su mochila. Tenía cosas que tratar con Ryder. Iría a buscarlo. Una semana de investigación había dado sus frutos y básicamente conocía su rutina. Una rutina típica, pero con matices de proyección de control. A él le gustaba cierto orden en las cosas. Al menos en eso ella podría estar de acuerdo. Es mejor tener control sobre los aspectos de tu vida que dejar que otros dictaminen qué debes hacer. Como su madre, Morticia. Ella siempre está encima de ella. Sutil, venenosa, amorosa, tanto a veces la asfixia. Madre no puede entender o aún no quiere dejar ir a su niña. Pensó Gwensta con gracia interna. Morticia Adams ciertamente se niega a ver que su hija ha crecido. Quería escapar de la escuela en cuanto tuviera la oportunidad. Por eso vino una semana antes para reconocer el terreno. Eso cambió. Ryder, el culto, es interesante tener algo a la mano. Los monstruos ahí afuera tendrán que esperar. Recogió su mochila, llena de algunos libros y documentos que había recopilado en la semana. Se observó de reojo en el espejo por última vez. El gesto le sacó una ceja levantada. La ceja derecha, igual que su madre, para su irritación. Pues además del parecido, se dio cuenta del detalle oculto en esto. Yo no me suelo mirar tanto en el espejo. Con solo verbalizar eso, se dio cuenta del porqué. De verdad, la pregunta le sabía a arcoíris de color chillón. ¿Me estoy preocupando por mi apariencia? Las implicaciones eran muchas. Por ello cortó el pensamiento en ese mismo instante. No quería saber a dónde le llevaría esa línea de pensamiento, tan escalofriantemente adolescente. Si madre me viera, estaría feliz. Y ese pensamiento le hizo fruncir el ceño un poco. Gwensta caminó por la acera con su mochila negra y cara indiferente. Pero sus ojos veían más de lo que su rostro mostraba. Tensión en el aire, escuchaba susurros. La policía más presente en el pueblo. Esto se volvió un caso más serio después de esos 4 cadáveres en el granero. Por lo que escuchó, Ryder quemó el granero, dejó a la chica en el hospital y escapó. Un poco sucio, pero determinando los efectos secundarios de sus runas, plausible. Si ella desarrolló ojeras por 3 runas, él debía estar a punto del colapso desde el hospital
Aún así, resistió. Le concedo eso. No se derrumbó. Aunque la conclusión parecía inevitable. Le había visto matar con la misma facilidad que sacar basura o comer. Una persona así, por supuesto, resistiría tanto la carga de su propio poder. Una patrulla iba lento en la calle. Los policías le dieron una mirada. Ella ni siquiera les prestó atención. Iba en dirección del motel a las afueras del pueblo. Motel Rundown parecía un lugar a punto de clausurar, pero que se mantenía abierto por practicidad en el pueblo. Sé que vive aquí. ¿Pero en qué cuarto? Preguntar haría las cosas fáciles. Alguien tan singular como Ryder era fácilmente identificable. Además, no perdía más que unos segundos. Podría buscar manualmente, pero prefería las soluciones prácticas y la rapidez. Entró al vestíbulo, o más bien, lo que parecía serlo. Observó a un hombre gordo. Típico sujeto que regenta estos lugares. El estereotipo casi le hizo doler los ojos a Gwensta. Quería terminar rápido aquí. Busco a Ryder. ¿Cuál es su cuarto? Su tono fue plano. Sin saludar o intercambios inútiles. El hombre, Grimes, se le quedó mirando. Bicho raro, saltaba en sus ojos, y Gwensta le leyó con la misma facilidad que tenía para afilar cuchillos. ¿Ryder? Creo que no lo conozco. Gwensta se quedó en silencio. El hombre quería molestar o fastidiar. Ambas, quizás. O Ryder no tenía buena relación con él o, algo más banal, el sujeto protegía a Ryder a su manera. Aclaró Gwensta, pero no agregó más. Grimes entrecerró los ojos. Soltó un pequeño bufido de fastidio. Como sea. A pesar de lo rara que te ves, no siento que tengas malas intenciones con el chico. Él había querido soltar algo más, intuyó Gwensta. Se detuvo por alguna razón. Habitación 7, piso 2. Cuida de tu novio. Gwensta ignoró la implicación sentimental y salió en dirección del cuarto de Ryder. Subió al segundo piso por la escalera del lado izquierdo del edificio. La habitación 7 era la primera del segundo piso si subías desde la izquierda. Gwensta tocó la puerta de manera rítmica 3 veces. Nada. Y no salió. El encargado lo hubiera dicho. Tocó de nuevo 3 veces. Sin respuesta. Se asomó por la ventana. Estaba cerrada, pero había una pequeña abertura. Lo suficiente para ver hacia adentro. Apenas pudo ver que Ryder estaba en el suelo. ¿Se desmayó? Un resultado predecible. Sacó una ganzúa de su bolsillo izquierdo. Con maestría, la metió en la entrada de la llave y, con un suave clic, abrió la puerta. Entró como si no estuviera invadiendo propiedad ajena. Una vez dentro, observó bien a Ryder. Interesante afición, Ryder. Exhibicionismo. Ella no se alteró en nada al verlo semidesnudo. Cerró la puerta con un movimiento ligero. Al hacerlo, se arrepintió un poco. El olor. El dulce olor de la plata y mercurio era demasiado intenso en la habitación. No pudo evitar taparse la nariz con tal de controlar el impulso extraño que estaba sintiendo por el dulce aroma. Es un acontecimiento fuera de mi control, se dijo a sí misma. Se quedó quieta, observando al chico en el suelo. Ahí está la causa. Lágrimas de mercurio saliendo de su ojo izquierdo. Se acercó sin medir distancia y se agachó a su lado. Apretó los labios un poco. La sensación del olor a su lado era como una potente droga. Resistiría por pura voluntad por ahora. Dejó que su dedo tocara la mejilla cubierta de platino. Lo deslizó un poco y lo levantó. Su dedo índice derecho ahora estaba lleno de mercurio. No siento dolor. Ni ardor. Sentía una sensación de comodidad. Es similar a la composición de sus runas. Pero esto es, si el símbolo estaba hecho a base de tinta mezclada con este mercurio, es de suponer que el mercurio puro sería mucho más poderoso. Ante sus ojos, el mercurio comenzó a prácticamente evaporarse. Emitía un color plateado y un zumbido de reloj mecánico, como engranajes moviéndose al ritmo de un tic-tac. Ryder, eres una caja de sorpresas. Gwensta, esta vez, no pudo evitar que la comisura de su boca se elevara. Sus labios pálidos rojizos estaban sonriendo. Se levantó de ahí, tomó una silla y la puso frente al escritorio de Ryder. Notó muchos dibujos de cosas diferentes y otros símbolos omegas apilados. No veía o sentía poder alguno de ellos. Los dibujos tenían personajes desconocidos para ella. Algunos tenían alas. ¿Típico diseño de ángel? No. Esas alas. Más bien, el personaje eran puras alas apiladas.
razonó en voz alta. Si tuviera que decirlo, parecían más ángeles bíblicos que los típicamente usados en la iglesia moderna. Su curiosidad le llevó a ver más dibujos mientras Ryder seguía dormido en el suelo. ¿Moverlo? Esa ni siquiera fue una idea para Gwensta. Si el olor de la habitación era insoportablemente dulce, acercarse a él era como aspirar droga pura. Ni siquiera ella podría mantener la compostura tanto tiempo. Antes de ver más, decidió abrir la ventana cerca del escritorio para que entrara aire fresco. Tendré que buscar una manera de que su olor no me afecte tanto. Ella fue práctica, no sabía por qué le emanaba tal olor. También sabía que para una persona normal dicha esencia sería más bien profundamente desagradable, como inhalar vapores metálicos tóxicos. Por una vez, su retorcido sentido de lo agradable le jugó a favor y en contra, pues podía sentirlo como dulce, pero también casi sofocante. Regresó a los dibujos con una sonrisa aún en sus labios. Más tarde le volverían a doler las mejillas. Solo que esta vez, mucho más. Arc 1, The Covenant, Cap 7 Avance, Avance. Domingo, 3 de septiembre de 1995. Motel Rundown, habitación 7. Su primera impresión no fue, ¿qué pasó? Fue, alguien más está aquí. Se levantó con un impulso de telequinesis para estar de pie. Estiró ambas manos y estaba listo para cerrarlas en cuanto viera quién está aquí. Su cerebro procesó rápidamente la imagen de quien estaba frente a él, sentada ahí, viendo sus dibujos. Ryder dejó salir un largo suspiro. Sí, podía sentirse tranquilo si ella era la intrusa. Fue una aliada temporal y su superego, sus instintos, no le decían que fuera peligrosa. Al menos no directamente contra él. Gwensta se levantó de la silla y se dio media vuelta para observarlo de frente. Gran reacción al despertar. Casi sentí que me sostenías con tu telequinesis. Yeah, lo siento por eso. Me sorprendiste. Ryder sintió que la toalla en su cintura se aflojaba y rápidamente la detuvo con ambas manos. Me tomas en un mal momento. Ambos guardaron silencio y se dieron una mirada directa tensa. Ryder notó que ella casi no parpadea. Comenzó a sentir que preguntar o cuestionar cómo ella entró o por qué está aquí eran preguntas inútiles. Demás cultistas. Era tan dolorosamente obvio que se saltó los cuestionamientos. Como sea. Sigue viendo mis dibujos mientras me cambio. Gwensta no pudo dejarlo ir como si nada. Ciertamente tenía intriga por cómo está reaccionando. ¿Sin preguntas? ¿Ni un qué haces aquí o cómo entraste? Ella tenía la ceja derecha levantada un poco. Ese gesto, a Ryder le pareció un gran cambio en la cara inexpresiva de la chica. Ja, ¿para qué hacer preguntas inútiles? Ella movió la comisura de sus labios en una sonrisa sutil, casi inexpresiva. Bien, me gusta lo eficiente. Y hasta ahora, lo vio de reojo antes de darse la vuelta para seguir viendo los dibujos, has resultado satisfactoriamente eficiente. Ryder solo frunció un poco el ceño y después lo dejó ir. No tenía sentido hablar ahora. Estaba desnudo y solo una toalla cubría su pudor. Apreciaba que esta chica, Gwensta, ni siquiera se molestara por su estado actual. Ahora fue cuando apenas sintió el líquido en su mejilla izquierda. ¿Aún? Se preguntó en voz alta. Se limpió con la mano y, por fin, parecía que el líquido dejó de salir. Sacudió la cabeza y se dirigió al baño después de tomar su ropa para cambiarse. No lo haría frente a ella incluso si le daba la espalda. Cuando entró al baño, no supo que Gwensta dio una mirada de reojo a la puerta. Ella había sentido que el olor, plata y mercurio, se había purificado aún más cuando él se despertó. Si antes era como oler directamente de la botella de perfume, ahora era como darte una rociada en la muñeca. Hay una diferencia entre oler en bruto y oler en espacio. Y Ryder ahora daba un olor en espacio más placentero y menos invasivo. Ryder salió del baño en poco tiempo. Había notado ahora que el mercurio de su mejilla y dedo se había evaporado y tenía un sonido de reloj mecánico. Dicha característica no había ocurrido antes. Espera, antes no me he quemado tanto como anoche. Sí, había agotado su energía mágica. Pero esto era un fenómeno diferente. Se sentía como una autoprotección. Como si su energía mágica, el mercurio, tuviera retazos de su intención. Su propia intención, ya sea ego despierto, ego mágico o superego, es simple: protégete. Ata cabos. Evita exponerte. Sé prudente. Todas esas intenciones parecen que se codifican como código fuente en su energía mágica.
Fue una ventaja inesperada que debe apreciar con gran gratitud. La chica gótica pálida de labios rojo pálido en su habitación, y que seguía viendo sus dibujos. Dibujos que, por cierto, tenían ciertas imágenes del futuro. A veces le venían en sueños o pensamientos recurrentes, y dibujarlos era su forma de procesarlos. Tenía libretas llenas de dibujos. Fue increíble la rapidez con la que aprendió a dibujar. Ryder habló para hacerse presente y se acercó a Gwensta, que seguía sentada. Pregunta directa, quizá un poco cruda, razonó Ryder. A pesar de ello, es necesaria. Ella le vio asesinar a 4 hombres y ni siquiera expresó asco, miedo o cualquier emoción normal. No es que ella parezca normal de base. Empezó ella tentativa mientras cambiaba a otro dibujo de trazos sucios, emocionante. Sí, Ryder pensó, esta chica está jodida de la cabeza. Me alegra que no me estés denunciando a la policía. Su voz fue limpia y clara. Él acercó otra silla al escritorio, claro con suficiente espacio entre ella y él para evitar invadir su espacio personal. Se posicionó a su izquierda. Ella estaba muy a la derecha del escritorio. Sutilmente notó que su nariz se movió un poco, como si hubiera tomado una leve respiración más fuerte de lo habitual. Denunciarte sería aburrido. Es más productivo tenerte como herramienta de asesinato. Fue el turno de Ryder de levantar sus párpados de la impresión. Incluso sus ojeras marcadas y negras de mapache se quedaron sin palabras. Metafóricamente hablando, claro está. Son ojeras. ¿Gracias? Supongo, Ryder solo archivó eso en su carpeta de cosas sin sentido. Él sonrió. Sí, es mejor tener a alguien que hace preguntas reales que dar la vuelta en circos sociales verbales. La dejé en el hospital. Usé una runa de dispersión de atención. Veo, ella sostuvo un dibujo en particular. Un cielo estrellado con estrellas cayendo en plena madrugada. Gwensta reconoció la suya junto con la de Ryder, pero no podía identificar a los otros 2 hombres. ¿Y esto es? Su tono fue de intriga. Ya estaba suponiendo que Ryder podría tener dones proféticos o de visión como ella. El futuro. ¿Cuándo? Ni idea. ¿Dónde? No sé. ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿Cómo podrá suponer? ¿Quién sabe? Gwensta asintió. Ella misma sabe lo escurridizos que pueden ser los sueños proféticos o visionarios. Tener la imagen, incluso con tantas preguntas abiertas, era mejor que no tener nada, en su opinión. Estás resultando ser un marginado mucho más poderoso de lo que anticipé. Su voz tenía cierto matiz de ¿felicidad? ¿Dicha? Ryder no podría decirlo con certeza. Quizás si la conociera más, podría adivinar mejor o saberlo con certeza. Esta es solo la segunda vez que se ven. ¿No son todos los marginados poderosos? Sí, antes de que preguntes, soy nuevo en esto de ser marginado. Veo. Un ignorante. Lo hace mejor. ¿Cómo ser un ignorante es mejor? Dijo con interés sobre el tema y su opinión. Por lo que he visto, no estás manchado de ideologías normies o marginadas. Así que eres un virgen que podría discernir más allá si no estás en ninguno de los 2 lados. Ryder decidió con astucia tomarlo como un cumplido. Siguiendo tu pregunta, ella bajó el dibujo y observó a Ryder a la cara mientras él veía por la ventana. Parecía que necesitaba aire fresco. En opinión de Gwensta, el Ryder que parece sumamente cansado es más atractivo artísticamente que el Ryder normal. Los marginados suelen tener un solo tipo de poder. Al menos, los marginados que no se transforman. Ya veo a dónde vas. Ryder asintió en comprensión, dejando caer su cara en el escritorio del lado izquierdo para verla a ella. Sí. Hasta ahora me has mostrado 3 ramas de poderes. Telequinesis, él levantó un dedo de su mano derecha, runas mágicas y ahora, ese dedo señaló los dibujos, sueños proféticos. Gwensta regresó su atención a los dibujos. Mientras Ryder cambiaba de estar de mejilla en el escritorio a estar de frente tocando. Eres un tipo extraño de marginado. Un hechicero de por sí ya es una anomalía estadística enorme. Suelen ser mucho más poderosos que las brujas o magos. Fue al asunto en cuestión en vez de querer recibir una lección de historia. Tampoco es que Gwensta pareciera querer dictar o presumir su conocimiento a la ligera. Un hechicero es totalmente innato. En pocas palabras, naces con el poder y no tienes límites marcados. Un mago aprende, desarrolla, estimula su talento. Un hechicero por defecto solo es. Por como lo dices, parece que soy del tipo que se ganó la lotería y puede desarrollar lo que imagine. Exacto, dijo ella de manera seca.
Ryder levantó su cabeza del escritorio, sujetó su barbilla y frunció un poco el ceño. Eso explicaría mi ego mágico. Es básicamente un code cheat, ¿no? Me da el instinto para la magia sin tener que procesar todo paso a paso. Gwensta, al verlo pensar, decidió no interrumpir. Parecía que le había dado cierta iluminación por cómo sus ojos, a pesar de estar cansados, brillaban. Ryder dejó salir un pequeño gemido de dolor. Su brazo ardió por un momento. Gwensta miró de reojo sus vendas. Si ella no estaba mal, fue donde se puso las runas. Su propio brazo estaba bien, así que tenía intriga. Ryder había notado que ella solo tenía ligeras sombras en sus ojos, así que no sufrió un efecto rebote como él. Para demostrar su punto, se empezó a quitar las vendas. Gwensta dejó los dibujos de lado para enfocarse en lo que estaban por ver. El antebrazo derecho de Ryder quedó expuesto. Piel marchita con pigmentación plateada y grietas como tierra secada con rapidez. Así que eso ocurre cuando quemas tu poder demasiado. Gwensta estiró su mano derecha por encima de las heridas. 3 espacios marchitos plata. Intercambió una mirada con Ryder. Fue para pedirle permiso de tocarlo. Gwensta dejó que sus dedos, índice y medio, se deslizaran por las grietas. Pero estaba claro que el brazo era sólido. Incluso las grietas y el color. La sensación creo que es como de gelatina. Sí, eso debería de ser, agregó Ryder ante su mirada llena de breve confusión. Gwensta asimiló la comparación. Tocó más con sus dedos. Sí, era como gelatina, dijo ella sin agregar más. Apartó sus dedos. Había tocado lo suficiente. Se levantó de la silla y fue por su mochila. Gwensta seguía viendo sus dedos. Parece que tocar la herida no tiene ningún efecto secundario. Notó que él sacó ese cuaderno cutre de pasta negra que llama Grimorio. Pensaba en usar una runa de recuperación. ¿No estaría sobrecargando más tu cuerpo? Cuestionó ella. Una herramienta en mal estado es peor que no tener herramienta. Al menos no tenerla te hará ser práctico con algo más que tener una que se rompa a la mitad de tarea. No te preocupes, sé mis límites. Gwensta quiso replicar que no era preocupación, pero sintió que solo lo dijo al aire. Como si él mismo no creyera lo que dijo, por lo que lo dejó ir. Ryder puso halo sobre su pecho, del lado izquierdo. Con un simple gesto de mover su dedo índice derecho, puso la runa sobre su pectoral izquierdo. Apenas se había curado su antebrazo izquierdo y no iría por ahí con un tatuaje de omega a la vista. Se sentía en la orilla con una expresión de alivio. La acción de la runa ya estaba estimulando su curación y quemando el poder mágico para ayudarlo. Me enteré que quemaste el granero. Fue pragmático, siguió ella adelante. Notó que la expresión tensa del cuerpo de Ryder se había relajado un poco. Sí, no quería dejar evidencias. Entonces él, de repente, se tocó la frente con un gesto de fastidio. Dejé la chaqueta con la chica. No creo que deba preocuparte. Tu poder se evapora, ¿no? Hará lo mismo con tu sangre y líquido plata por defecto. Ryder pensó sobre la afirmación de Gwensta. Parecía plausible, pero aún así quiso probarla. Se acercó al escritorio, abrió un cajón. Sacó un pequeño cuchillo y, sobre una hoja limpia de cuaderno que arrancó, se hizo un corte pequeño en su pulgar. Dejó la huella de sangre en el papel. Ella no comentó nada sobre el proceso. También quería ver si su suposición era acertada o si debía Ryder preocuparse por su chaqueta. La herida en el pulgar de Ryder se cerró en poco tiempo. No es que tuviera algo más que hacer por ahora. Deambular con la policía alerta era atraer problemas. Y mañana llegan sus padres y debe ir a Nevermore. Fastidio en el que no quería pensar. Gracias. Haré una runa para replicar mi chaqueta. Tendré la excusa de que solo se parecen por si alguien se me acerca a preguntar. Según tu runa de dispersión, ¿qué tan probable es que puedan describirte a la policía? Gwensta había hecho una buena pregunta. Mientras Ryder sacaba la tinta con mercurio mezclada, en un 90/10 favor a tinta, se veía pensativo. Es difícil ponerle un número, dijo con duda, lo más cercano sería decir que sería como intentar describir un sueño. Hay destellos, pero entre más te aferras a la imagen, puede ser más claro. Veo. Tendrán descripciones vagas de ti. Lo más seguro, él sacó un cuaderno nuevo, por las dudas, haré otras runas para ayudarme con eso. Por ahora, me concentraré en hacer una copia de mi chaqueta. Gwensta ciertamente estaba intrigada en cómo sería el proceso de crear una runa mágica. Las runas de Ryder, a pesar de sus efectos secundarios, son efectivas.
Y por lo que dijo él mismo, estas son sus runas de novato. Tiene cierto anhelo de anticipación por ver sus runas en su cúspide de poder. Quizá alcance niveles más allá de las brujas y magos convencionales. Un pequeño placer futuro, pensó Gwensta con una sonrisa interna. Arc 1, de Covenant Cap 8 Tuene tus ojos. Domingo, 3 de septiembre de 1995. Motel Rundown, habitación 7. Ella observa cómo Ryder dibuja un omega sobre la hoja de papel. La tinta tiene cierto olor a plata y mercurio, aunque muy poco. ¿Por qué no usas la plata de tu poder para dibujar la runa? Observa cómo Ryder suelta un pequeño chasquido de lengua. Parece ser un fastidio. Parece que él también quisiera hacerlo. No puedo. Hay cierto mecanismo, cierto proceso. Incluso siento que más tarde siempre necesitaré un medio extra aparte de mi poder mágico. Reglas. Gwensta podría sentirse asqueada con la mayoría de reglas, pero las mágicas, eran inevitables. Tan necesarias para evitar abrirle un agujero a la tierra, en su opinión más sincera. Incluso sus visiones, sin reglas, podrían volverla loca, estimó. Si a Gwensta Adams podrían volverla loca, te imaginarás lo que le hacen a las personas más normales. Ryder comenzó a explicar más sin que ella tuviera que preguntar. Mi símbolo es el omega, levantó la hoja. El trazado del símbolo era limpio y pulcro. Igual que sus mejores dibujos, al menos aquellos que no parecían atormentarlo mientras los plasmaba en papel. Si tuviera que definir mi magia sería con esta palabra, intención. ¿Qué quiero? Una copia de mi chaqueta. Dejó la hoja a mitad de habitación. Al principio, mi mente necesitaba conocimientos. Matemáticas, ciencia, sociología, aritmética, vaya, incluso aprender historia me ayudaba. Ella observa cómo deja su dedo índice derecho en medio del dibujo del omega. Con el paso del tiempo, el cúmulo de conocimiento se volvió una base de datos en mi cerebro. Gwensta abrió los ojos un poco. El líquido plata salió de su dedo, inundando el omega con rapidez. El olor ahora mismo era igual de puro, para nada crudo. Algo más intenso, claro está, por la exposición directa al poder. Parecía estar entrando dentro del símbolo, o más bien cargando el mismo. Ahora necesito referencia, intención y poder para hacer mis runas. Separó su dedo del papel. Claro que sigo estudiando, ya que si hay una rama que ignoro, una rama del conocimiento humano, mi base de datos se siente confundida por lo que intento hacer. Sin efectos grandilocuentes, el símbolo apenas brilló un poco en gris. Lo suficiente como para decirte que algo estaba pasando. Ante su mirada, ella notó cómo se empezó a materializar por pasos una chaqueta. La chaqueta de Ryder que le vio ayer. El proceso no tomó más de 5 segundos. Ryder la recogió del piso y se puso a estirarla y probarla. Esto es una copia legítima. Si tuviera más conocimiento espacial, podría haber traído la real. Comentó al aire mientras deja que ella sostenga la chaqueta entre sus manos. Estiró las mangas, subió el zipper. Realmente una copia perfecta. La tela era real, así como la chaqueta misma. No es una ilusión que aparenta ser el objeto. Una copia física. Tuvo que admitirlo en silencio. Un hechicero realmente es un espécimen digno de atención y vigilancia. Le devolvió la ropa a Ryder. Notó cómo apenas sus dedos se rozaron un poco. A pesar de que su poder es metálico, sus dedos son cálidos. Agregó en su mente en secreto. Algo así no debería ser dicho en voz alta. Ahora algo llamó su atención. Él se veía un poco más cansado, a pesar de la runa de recuperación. Se puso la chaqueta para comprobar bien la talla. Sonrió satisfecho consigo mismo. Ella podía entender ese sentimiento de cuando haces algo bien y te llena de alegría. A pesar de la interesante lección de magia, ¿tienes algo más sobre el culto? Gwensta regresó al asunto en cuestión. Oh, claro. El culto salió de su evaluación interna. Tengo esto. Sacó la nota y se la dio en las manos. Avance en la noche, cree en la noche, sábado 9, leyó en voz alta. Así que el ritual sí era para cargar algo más. Tu suposición fue correcta, reafirmó el chico mientras buscaba su billetera. Aún no tengo el lugar exacto. Déjame a mí, su voz sonaba confiada. Tengo medios para rastrear el origen de esta nota. Claramente, sus poderes de visión. Bien, esperaré tu respuesta. Gwensta levantó una ceja, esa ceja derecha igual que su madre. ¿De verdad no preguntará sobre sus habilidades? Él se ha estado exponiendo sin problema alguno.
Una persona al exponer datos sobre sí misma espera que, de manera recíproca, el receptor haga lo mismo. Dicho proceso parece ser ignorado por Ryder. Eso casi le hace sonreír de nuevo. Ya podía sentir dolor en las mejillas. Dulce, paciente, sin querer romperlo. Él contaba su dinero y ella observaba con atención su figura. De verdad, eres atípico. Y eso, francamente, le gustaba a Gwensta. Sin presión, sin compromiso, solo a lo que van. Un compañero así, tan resuelto, era gratamente placentero. Iré a comer, me muero de hambre. ¿Quieres venir? El primer impulso de Gwensta suele ser, di no. En cambio, con este chico, su primer impulso fue. Él solo asintió con expresión aburrida mientras buscaba sus llaves. Iremos en mi auto. No creo que te agrade, pero ahora mismo caminar se siente como pisar brasas. Mientras el auto en cuestión sea funcional, no me interesa cómo esté. Espero que sea cierto, dijo con resignación. Al salir de la habitación y caminar hacia el estacionamiento trasero del motel, se toparon con el viejo Grimes. «Eres tú, muchacho», tenía cierta sonrisa. Sonrisa que fastidió a Gwensta, pero no dijo nada. «Veo que tu novia vino a cuidarte. Aunque me encantaría tener una novia tan bellamente artística, es solo una amiga, Grimes». Su tono fue cordial. ¿En serio? Ella no negó nada antes, cambió su mirada a Gwensta. Aunque no duró mucho, ella notó cómo su mirada inerte hizo retroceder al viejo. Bueno, ella es capaz de economizar palabras. Él movió la cabeza para indicarle a ella que siguieran caminando. Créeme, si de verdad fuera mi novia, ella lo diría sin pudor alguno. Ella guardó silencio. Parece que Ryder estaba empezando a leerla. Eso le molestaba y la intrigaba a partes iguales. ¿Cuánto hace que se conocen? Si cuenta el tiempo de ayer y hoy, quizá no más de una hora. No se sintió amenazada, de hecho, era factible. ¿No habló de un sentido mágico, ego y superego? Básicamente, le ha estado analizando desde 3 ángulos distintos. Se sentiría decepcionada si no comenzara a leerla con tantas ventajas. ¿Es eso así? Cuestionó Grimes en voz baja mientras los veía alejarse. Estos jóvenes de ahora son tan raros. Ya en el estacionamiento trasero, Gwensta abrió su expresión un poco. El auto era una maravilla. No por su grandeza, por su aspecto muerto. No sabía que también hacías necromancia, dijo con sorna. Qué bien podría haber sido como contar un chiste para ella. Sí, bueno, ella es especial para mí. Mis sentidos me dijeron que debía ser mi auto. ¿Así que este desecho fue validado por tus sentidos? Interesante. Ella tocó el capó del auto. Metálico con partes pulidas. Seguramente tenía óxido antes. Sin embargo, contra su voluntad, activó una visión. Su cabeza se movió hacia arriba y sus ojos se pusieron blancos. En la visión, observó cómo el auto salía de una casa en llamas. Sin más contexto que ese. Ryder estaba conduciendo y ella iba de copiloto. La visión se cortó y, al regresar, observó y sintió que unos brazos la rodeaban. «Hey, te fuiste por un segundo». Era Ryder sujetándola mientras ella casi había caído de lado. No dijo mucho, solo con una facilidad elevó su cuerpo y la dejó de pie. Parece que para él ella es ligera como pluma. Tuve una visión, decidió contar finalmente de su habilidad. Una casa en llamas y nosotros saliendo de ella con tu auto. Gwensta visualizó la escena en su mente de nuevo. Casa, llamas, auto, ellos. Sí, el grito de alguien en las llamas, logró discernir eso en poco tiempo. Parece que hicimos enojar a alguien o lo dejamos morir. Ya veo. Posiblemente sea del culto. Creo lo mismo. No nos veo quemando casas sin razón alguna. Menos atravesando paredes con tu auto sin más. Tendremos un futuro próximo emocionante. Entonces, él tenía una sutil sonrisa, se acercó a ella un poco más. ¿Puedes caminar bien? Tu preocupación es innecesaria. Para demostrar su punto, se fue a la puerta del copiloto. Tentó con sus dedos primero, viendo si no activaba otra visión. Abrió la puerta y se sentó. No dijo nada sobre el asiento en mal estado, la falta de asientos detrás o el aroma de limpieza ensuciada a propósito. Me alegro, habló mientras cerraba la puerta una vez que estaba frente al volante. ¿Algún lugar en particular donde quieras comer? Da igual, la respuesta fue estándar, para ella al menos. Bien. Iremos a un café donde estuve trabajando. Gwensta sentía que sabía dónde había sido.
Su olor se había quedado en dicho lugar mucho tiempo, igual que en la biblioteca o su cuarto. Lugares donde pasó mucho tiempo. En el camino no dijeron mucho. La mayoría de cosas en cuestión ya habían sido dichas. Gwensta se había dado la tarea de buscar el lugar y él debía recuperarse para el sábado. Al observar el rojo chillón de la fachada, contuvo un deje de irritación. Este lugar no le agrada del todo. Y el chico necesitado de atención de la caja era un punto negativo más a este sitio. Lo positivo era el olor residual y, ahora, que Ryder estaría ahí. Podré soportar el color por ahora. Bajaron del auto. Admite que el viaje fue más suave de lo que esperó. Había observado cómo Ryder tocó el tablero y eso encendió runas, supuso. El ruido del motor se redujo. Gwensta le siguió dentro del café. Ella esperaba ver a Tyler en la caja. Por fortuna, había una chica. Cabello negro y largo atado en una coleta práctica, ojos café claro y su uniforme rojo chillón. Observa cómo una gran sonrisa se dibuja en su rostro al ver a Ryder. Una sonrisa casi dolorosa para ella. Anhelo. Deseo. Felicidad máxima. Es obvio que esta chica siente algo por él. Incluso si había matiz de contención, la chica irradiaba emoción por él. Ryder. Qué bueno verte de nuevo. Ja. Te ves demasiado animada para el turno de tarde. Apenas nos vimos ayer. No me molestes. Chico tonto, siempre es bueno verte. Oh, sí, se hizo a un lado para presentarla. Ella es Gwensta. ¿Una nueva aliada? FFT, ¿por qué la presentas así, Ryder? Sally observa a Gwensta directamente a los ojos. Hola, mi nombre es Sally, soy amiga de Ryder. Sentía el impulso de no abrir la boca. Sally es de esas personas que Gwensta siempre intenta evitar. No hablar podría dejar mal parado a Ryder. Respondió sin ánimo y seco. Eso ya era un esfuerzo titánico de presión a Gwensta Adams. Así es ella, dijo Ryder desestimando su poco entusiasmo. Como sea, a lo que vine, Sally. Quiero lo de siempre, pero en doble porción. Sally había dejado su mirada en Gwensta. Parece que la chica siente cierta incomodidad por su falta de respuesta. Eso es típico, pensó para sí misma. Cuando escuchó la voz de Ryder, Sally dejó eso de lado. Está bien, Ryder. ¿Qué va a querer tu amiga? Café negro, voz rápida y directa habló ella. ¿Solo eso? Dijo con duda Sally. Ryder podía percibir el aire incómodo por parte de Sally. Ja, ya la oíste, Sally. Revisa bien el filtro, no quiero entrar a tirar de tu oreja si mi café sabe arenoso. La cajera se recuperó de su incomodidad inicial. No querría eso. Se defendió con una sonrisa. Parece que ella adoptó un enfoque simple. Enfócate en Ryder. No es que la ignore a ella, es solo que decidió tratarla con respeto y no forzar interacción. Gwensta pudo dar su visto bueno interno a su enfoque. No quería tener que lidiar con su entusiasmo. Los llevaré a su mesa. La de siempre, ¿no? Le habló a Ryder con cierta dulzura. Sí, al fondo de la cafetería. Mientras se iba a retirar, Gwensta notó que llegó Tyler. El chico ávido por atención. Hola, Gwensta. No esperaba verte por aquí. Él solo tenía una sonrisa sutil. No preguntó cómo se conocían, solo fue al punto. Tyler tenía una cara de iluminación. Soy Tyler Galpin, observó de reojo a la cajera. Así que tú eras ese chico del que tanto habla Sally. Observa cómo la chica tuvo un leve sonrojo, pero no se defendió. Lo aceptó como una verdad. Entré a trabajar aquí poco después de que te fuiste, aclaró Tyler. ¿En serio? Qué bien, les hacía falta un par de manos extra cuando me fui. Extraño no haberte visto antes, pensó en voz alta Ryder. Tyler sonrió con algo de gracia. Estoy en el turno de la tarde entre semana y los fines, todo el día. Según Sally, sueles venir en la mañana, ¿no? No habíamos tenido oportunidad de cruzarnos. Así que era eso, Ryder le dirigió la mirada a Sally. Recuerda ayudarlo bien, Sally. Lo haré, su voz fue firme pese a su sonrojo. Tu pedido estará listo en unos minutos. Hasta luego, Tyler. Espero hablemos más. Sería genial, cambió su mirada a la chica inexpresiva. También me gustaría hablar más contigo, Gwensta. No cuentes con ello, respondió con ligero sarcasmo. Tyler no agregó nada más, solo una ligera sonrisa. Así que no lo vio como rechazo, solo como una ligera broma. Ambos, Ryder y ella,
se sentaron al fin en la mesa del fondo. Sally en poco tiempo les llevó su pedido. Disfrutó su café negro esta vez. Parece que la chica aprendió de Ryder, así que por consecuencia él debería poder hacer un mejor café. Observa cómo él come tranquilo mientras sacó un cuaderno donde estuvo haciendo apuntes. Wednesday no tenía mucho de qué hablar. Solo disfrutó el silencio compartido y observó los apuntes de Ryder. Wednesday está sentada del lado derecho de Ryder. Él mismo tenía un hábito similar a ella, darle la espalda a la pared y observar al frente. Así que fue inevitable que se sentaran del mismo lado de la mesa en vez de frente a frente. Veo que tenemos compañía, comentó ella con ironía. Ryder levantó su mirada al frente. Una patrulla de policía al lado de su auto. Wednesday pudo notar cómo él controló de inmediato su respiración y entró en cierto modo. Ah, ahí está. El cambio. Es como verlo cambiar de personalidad, pero no. Es solo él entrando a su fase más útil. Ella misma no cambió en nada. Siempre es la misma. Podía percibir que Ryder también siempre era el mismo, pero había una distinción. A diferencia de ella, Ryder Rex puede llevar una vida social normie común. Como si no fuera marginado en absoluto. Entró un hombre mayor con un sombrero típico de policía. Wednesday sintió la mirada de reojo de Ryder en ella. Ella devolvió esa mirada. Pensaron lo mismo al mismo tiempo. Es familiar de Tyler. Ella notó cierto parecido entre ambos cuando el sheriff saludó a su hijo y Sally le atendía. No debían atraer atención extra. Ryder también había regresado a su cuaderno, el cual estaba lleno de problemas matemáticos complejos. Wednesday es lista, para nada común en promedio. En su escuela anterior tenía un absoluto 10 en todas las materias, sin importar que tampoco le interesaran. Pero observando el cuaderno de Ryder, ella sentía presión para comprender. Es obvio que estas son matemáticas muy avanzadas y complicadas. Apenas podía leer bien algunas ecuaciones y conclusiones. Ella dijo en voz baja. Por lo que estaba entendiendo, este idiota estaba de verdad estudiando el espacio-tiempo. ¿Tanto quería su chaqueta original de nuevo? Ryder solo le dio una sonrisa de lado. Sonrisa presumida. Eso hizo que Wednesday desviara la mirada con fastidio. Si tenía que tener matices de imbécil presumido, ¿cómo no? Es un hechicero. Si algo podía hacer enojar a Wednesday eran los que presumían de saber más que ella. Normalmente podría superarlos con esfuerzo. Pero, ¿cómo superar a un hechicero con talento innato? Una pared. Ella había encontrado una pared que no podía escalar con solo ingenio, intelecto y su habitual lengua fría y venenosa. Se animó en secreto. Tenía talento para la magia, su familia está llena de brujas. Aunque es una rama no particularmente interesante para ella. Prefiere el trabajo físico y sucio, sentir la sangre entre sus dedos y uñas y oler la tierra mojada en cadáveres podridos. Las maldiciones, si bien eran un arte que podría apreciar con sorna, prefería meter sus dedos en las cuencas de los ojos de su víctima. Lo que le regresó a algo de nuevo, decidió no matar anoche. Parece que su mal humor se hizo tan manifiesto que hasta Ryder habló. ¿Qué te ocurrió? Estabas bien y ahora siento que podrías abrirme en pedazos. Respondió en seco y sin humor alguno. Ryder, con sabiduría, decidió no molestar más con eso. Wednesday estaba en su mente, pensando sobre asesinar de nuevo. Ambos no se dieron cuenta de algo. El policía, el sheriff Galpin, les observaba de lejos. Sally. ¿Quiénes son esos al fondo? Su vista señaló al par al fondo. El chico no dejaba de anotar cosas en una libreta y la chica parecía querer estudiar su taza de café. Oh, es Ryder y su amiga, Wednesday. Ryder es mi amigo, trabajaba aquí antes. Creo que 3 meses. Llegó en junio. Hace poco obtuvo su emancipación. Se veía muy feliz por eso. ¿Hay historias si el chico quería ser adulto legalmente? ¿Está solo? Las suposiciones eran buenas, pero sería mejor investigar y saber más. No podría empezar a interrogar a Sally sobre su amigo. Entonces su atención se centró en la chica. Espera ese estilo. ¿Cómo se apellida la chica? Es Adams, respondió Tyler. Wednesday Adams. Ahora sí, si Galpin aún tenía cierta expresión con el chico, puesto que era nuevo para él, quien se había ido de vacaciones con su hijo intentando arreglar su relación, con Adams su expresión fue totalmente seria. Recuerda a Gómez Adams, ese asesino que salió impune. Ciertamente no era tan tonto para creer que no hubo algo ahí. Pero sus sentimientos se complican y hacen que vea lo superficial y no investigue el fondo.
defecto que le ha traído problemas toda su vida. Papá, Tyler le dirigió una mirada complicada. Al decir el nombre de Gwensta, el hombre había pasado a un estado que solo veía cuando era serio. No es nada. Solo. No te acerques a esa chica. Los Adams traen problemas. Sally y Tyler se dirigieron una mirada confusa. Ellos no saben a qué se refería Galpin. Si bien Sally tenía cierta animosidad por Gwensta, la chica era muy fría y solo respondía algo a Ryder, no veía que fuera mala chica. Tyler tenía su propia agenda. Cuando el sheriff se había dispuesto a marcharse, no quería fastidiar algo al ver a la hija de ese hombre, su mirada captó los ojos del chico. Ese último vistazo entrando de policía le había hecho mirar sus ojos. Recordó a la enfermera de la madrugada. No sé el color exacto, pero al menos me dieron la impresión de ser grises. Casi, plateados. Y ese era un color inusual de ojos. Se detuvo en seco, café en mano y la mano izquierda yendo con cautela a su arma en la cintura. Respiró, no podía solo sacar su arma. No tenía pruebas. Solo esa vaga sensación de la enfermera. Así que decidió acercarse. Lo sabía en cuanto, de manera disimulada, buscó su arma. Notó que Ryder, para su crédito, ni siquiera se inmutó. Es más, ignoró lo que había hecho el policía. Pero sabía que lo había visto. Solo decidió no reaccionar en absoluto. Hizo lo mismo, por supuesto. Cuando se acercó y lo saludó, sabía que algo le había llamado su atención. Quizá la runa de dispersión de Ryder le había dado un retrato vago. Era posible, muchos ojos, muchas versiones para reconstruir algo. Y si el policía era al menos un poco competente, podría usarlo. Había usado lo que tenía a la mano para acercarse a ellos. Buen día, oficial, la voz de Ryder fue amable. Veo que son nuevos por aquí. Yo llegué en junio, no soy tan nuevo, presentó a Gwensta. Sin embargo, mi compañera sí es nueva. Viene a estudiar a Nevermore. Lo supuse viendo su estilo. Uno conocido para mí. ¿Conoce a mis padres, oficial? Esta vez ella no pudo guardar silencio. Su tono fue un poco duro y observó cómo Ryder tuvo un sutil tirón nervioso en su labio inferior, del lado izquierdo. Gwensta no se disculparía. Ella es directa. No jugaría socialmente como Ryder podría. Morticia y Gómez Adams. Los conozco por medio de mi difunta esposa. Podía detectar cierto sentimiento corrosivo, venenoso en su tono de voz al mencionar los nombres de sus padres. Si bien su sofocante madre la aprisiona con su pasión maternal y su padre es más bueno que malo, son suyos. Sus padres. No podría dejar que nadie les insultara ni insinuara nada. Antes de que abriera la boca, Ryder intervino. Él había sentido la tensión en ambos. Oficial, ¿se le ofrece algo en particular? Si podemos ayudar, lo haremos. Ella se tragó su respuesta. Recordó que no debían llamar atención. Si bien el sheriff parece tener historia con sus padres, no es su problema y debería dejarlo así. No, nada, chicos. Solo soy el sheriff y conozco a la mayoría que vive aquí. Quería grabar sus caras. Me alegro entonces, oficial. Ryder se levantó y estiró su mano. Me presento, soy Ryder Rex. Trabajo en el taller mecánico del pueblo, Fix Tess. El taller. Entonces conoces a Trapp. Galpin le dio la mano. Hubo un breve apretón de manos formal. Sí, es mi jefe directo. Aunque Lila es más bien la jefa nominal. Nos tiene en cintura a Trapp y a mí. Él dejó salir una corta risa. Amena. Ahora ella estaba un poquito impresionada. Este imbécil era un camaleón social. Se adapta y sobrevive como un tardígrado. Su juego social era ineficiente en su perspectiva, pero si salía de ella, Ryder Rex básicamente tenía las llaves para crear conexiones con quien quisiera. Y los contactos eran importantes. Su propia familia tenía muchos de ellos. La siempre controladora Lila. Entiendo su carácter. Ella notó que el oficial, a pesar de estar en superficie relajado, tenía tensión en sus hombros. Era ahora cuando lanzaría su anzuelo. Bien, chicos, tengan cuidado. Anoche hubo un incendio en un granero. ¿No saben nada de eso? Solo escuché de Gwensta sobre esa noticia esta mañana, agregó algo más antes de que Galpin pudiera preguntar. Ayer ella y yo nos dimos un pequeño viaje en mi viejo auto fuera de Jericho. Me quedé dormido después de llegar y ella fue a despertarme en la mañana. El sheriff asimiló la respuesta. Ligera, corta y precisa, sin muchos detalles.
Y la única que podría verificarla como cierta era ella misma. Su auto es un asco. El asiento está hecho una basura, agregó con disgusto. El sheriff se veía un poco pensativo, pero no agregó más. Pero ambos sabían, Ryder y ella, que el policía seguía algo. Algo le contaron sobre Ryder anoche. Como sea. Si tu auto es ese de afuera, chico, cuida que funcionen las luces. No quisiera ponerte una multa. Trabajo en ello, oficial. Trav y Lila me han estado presionando para pintarlo por fin. Bien, hasta luego. Y Adams, ten cuidado por aquí. Ella le dirigió una mirada neutra. No dejó que sus emociones personales sobre su familia intervinieran ahora. Observó a Ryder, quien regresó tranquilamente a su cuaderno. Y entonces le escuchó decirle en voz baja. Algo que ambos ya habían pensado. Observó mucho mis ojos, ¿cierto? Lo hizo, ella confirmó. Los visualizó mucho. Y si bien tienen un color extraño y poco común, no habrías de haber recibido un análisis así. Ah, ya veo. Mi runa de dispersión. Ella captó su idea al mencionar esa runa. Así que respondió por él. Tu runa dispersa atención, comenzó con voz analítica. Pero si hay un rasgo demasiado destacado, tus ojos por ejemplo, la dispersión es más difícil. Ryder apretó su mandíbula un poco. Ella notó ese gesto como fastidio. Un punto ciego que deberé corregir más tarde. Por ahora, tiene tus ojos como prueba. Son raros y poco comunes. Inevitablemente encajas en la descripción que le hayan dado. No puede hacer nada solo con eso, pero se aferrará a eso. Me va a vigilar de cerca. Ambos intercambiaron una mirada de reojo. Dependeré de ti para encontrar el sitio del sábado. No podré seguir cultistas si el policía me sigue. Al menos no de forma práctica como antes. Veo. Intentaré activar mi habilidad y recabar información de Nevermore por mi cuenta. El culto debe tener sus raíces en algún lugar. Con lo dicho, ambos se quedaron en un pequeño silencio. No había más que decir. El plan a seguir ya estaba dictado. Arc 1, de Covenant Cap 9 inicia lo cotidiano. Domingo, 3 de septiembre de 1995. Esas ojeras ligeras seguían ahí, manchando el pálido de su rostro. Debía admitir que, en el fondo, no le molestaban. Lo que sí le molestaba era el dolor fantasma en sus mejillas. Había sonreído demasiado en estos 2 días. Pasando de eso, hoy fue un día productivo. Encontró tolerable a Ryder y el avance con el culto estaba en sus manos. La nota que le dio permanecía inerte en el mueble. Ahora debía averiguar cómo causar una visión. Hasta ahora habían sido esquivas y volátiles. 6 días para dar resultados no solo a sí misma, sino también a su inesperado colaborador. Hasta tenía nombre de autor de novelas. No creía que le faltara talento en ese departamento. Podría usar sus dibujos y vagas predicciones futuras para escribir. Resopló con ironía. Ella escribía novelas. Se dijo como mantre. Debía estar lista para mañana. Su madre. Ella era un problema a tratar. Su amor le presionaba todo el tiempo. El plan de escape se había ido por el drenaje hacía mucho. Los monstruos de carretera podrían esperar por ahora. Pero se permitió pensar en voz alta una probabilidad. ¿Sería más entretenido viajar con Ryder Rex? Sus poderes son útiles. Su actitud me provoca satisfacción en vez de irritación. Abrió y luego cerró la boca. No quería agregar más a sus pensamientos en voz alta. Dejó el espejo y se dirigió al baño. Era hora de una ducha fría para pensar y rectificar lo que tenía a mano. Mañana sería un día pesado. Lunes, 4 de septiembre de 1995. Entrada a Jericho, Vermont. Una limusina 1938 Pontiac, de color negro metálico, iba entrando al pueblo. Va en dirección a Nevermore. Su conductor, Lurch, no suele ser muy expresivo. Gwensta estaba sentada junto a su hermano, Pugsley. Frente a ellos iban sus padres. Dándose su habitual cariño, con su padre besando la mano de madre, subiendo por su antebrazo, llegando a su hombro y después a sus labios. La pasión de ambos es excesivamente pública. Si ya se deleitaron con arruinarme la vista, ¿podrían decirme por qué vinieron? He estado bien por mi cuenta, comentó mordaz Gwensta. Su madre le dio esa sonrisa maternal y cariñosa de siempre que tanto irrita a la chica gótica. Mi pequeño cuervo, vinimos a ver a algunos viejos amigos. La directora de Nevermore era mi compañera de cuarto en nuestros días en Nevermore. Así es,
Mi pequeña víbora. Venimos de visita. Sabemos que puedes cuidarte perfectamente. Además, no te habías despedido de tu hermano. Lo hice. Lo dejé enterrado en el cementerio familiar como regalo de despedida, comentó sin más. Jaja, esa fue buena. Tu hermano tardó medio día en salir. Usando sus propias manos. Bien hecho, hijo mío. Gracias, padre. Pugsley tenía una sonrisa alegre en su rostro. Tardaste más que la última vez, dijo ella en seco para borrar esa sonrisa. Hermana, esta vez me ataste mejor que la última vez. Tus nudos fueron difíciles. Esa era la idea. Ella desvió su mirada por la ventana. Pasaron el motel Rundown. Pudo notar el auto de Ryder estacionado al frente esta vez. Su pequeña mirada no fue desapercibida por su madre. Veo que mi pequeño cuervo tiene algo en mente. Siempre tan perspicaz, madre. Wednesday no podía evitar tener un tono irritado con su madre. Su relación no era mala, solo tensa. ¿Algo que quieras decirnos, pequeña tormenta? Su padre era más directo con sus palabras. Ella apreciaba eso de él. A su madre le gustaba el drama. No mucho. Hay un culto activo en la ciudad. El sábado me topé con un hechicero. Limpiamos el lugar donde se estaba llevando a cabo un ritual. Tomó un poco de silencio para el resto. Él fue. Ese pequeño espacio entre palabras hizo que su madre levantara su ceja derecha. Eficiente. Asesinó a los 4 cultistas. Maravilloso. Suena como un espléndido muchacho. Directo e incisivo, su padre rebosaba emoción. ¿Cuál es su nombre? Ryder Rex. Admito que, llamó mi atención, ella de inmediato se arrepintió de lo que dijo. Veo que sí, querida, su madre tenía una sonrisa. Esa sonrisa. Ni siquiera has mencionado nada sobre escapar de la escuela como habías amenazado antes. El culto aún está activo. Veo más entretenido lidiar con él que con la escuela, siguió ella ignorando su desliz anterior. Y seguro tu amigo, Ryder Rex, no tiene nada que ver, dijo con ironía. Wednesday guardó silencio. Estaba claro que se había delatado a sí misma al mencionar y dejar espacio entre palabras. Gran error táctico frente a Morticia Adams. Se reprendió en su mente por eso. No tiene nada que ver. Es una herramienta útil. Solo eso. Su madre sonrió de manera más amplia. Es difícil oírte decir eso de tus herramientas, Wednesday. Así que causó una impresión en ti. Wednesday apretó un poco los dientes. Su madre podría interpretar lo que dice de las formas que ella quisiera. Así que lo mejor sería guardar silencio. Espero conocerlo, nuestra pequeña escorpión, agregó su padre a la tensa situación. Hecho intencional o no, le dejó espacio a Wednesday. No estudia en Nevermore, aclaró. Técnicamente, es legalmente adulto. Tiene 17 años. Así que es mayor, dijo su madre. Aunque no por mucho, cuervo. Tienes oportunidad. No sé de qué hablas, madre, desvió la mirada. Era su forma de decirle que detuviera cualquier pequeña idea sobre su relación con Ryder. Morticia solo soltó una ligera risa. Así era su hija, podría dejarlo pasar entonces. Al menos hasta conocer al chico ella misma y evaluarlo. Que fuera un asesino era un buen indicador. Solo ese tipo de chico podría llamar la atención de su pequeña cuervo. Lunes, 4 de septiembre de 1995. La directora, Larissa Weems, antigua compañera de cuarto de Morticia Adams, espera al frente. Ve a los alumnos entrar a Nevermore con una sutil sonrisa. Sonrisa que fue puesta a prueba al observar llegar una limusina. Llegó. Morticia y su hija ahora, Wednesday. El historial escolar de la niña era, de suponer, tomando en cuenta de quién es hija. Notas perfectas, comportamientos impulsivos, problemas escolares múltiples. Un dolor de cabeza se aproxima, pensó con sorna. A pesar de eso, se acercó a la limusina. Debía saludar, claro está. Wednesday observa a la mujer delante de sus padres después de intercambiar saludos. Larissa Weems, directora de Nevermore. Sentía que ella desprende ciertos sentimientos en contra de su madre. No es algo que debería captar su atención, razonó con rapidez. Ya tenía las manos llenas. El culto hará algo grande el sábado. Y tú debes de ser la joven Wednesday. Espero que Nevermore sea de tu agrado. Mientras pueda usar la biblioteca, no tendremos problemas. El tono seco, le sacó una pequeña sonrisa forzada a Weems. Pero lo dejo ir. Este ya había sido un comienzo mejor de lo que había anticipado.
La biblioteca está abierta todo el tiempo, agregó la directora. Guía a su familia por el lugar. Parecía que debían hablar de cosas en privado. En cambio, la directora deslumbró a una chica. Rubia, con puntas de colores, irritante a la vista. Señorita Sinclair, su voz tenía cierto volumen. Directora Weems, el entusiasmo de la rubia fue muy marcado. ¿Podría guiar a su futura compañera por la escuela? Sus cosas ya deberían estar siendo llevadas a su habitación en Opelia Hall. Serán compañeras de cuarto. Entiendo, directora. Yo le enseñaré el lugar. Enid sonreía de forma alegre y servicial. Weems y sus padres y hermanos se fueron. Se quedó ella sola con la chica enérgica rubia. Demasiado enérgica, para el gusto de Gwensta. Bien. Seremos compañeras. Me presento, soy Enid Sinclair. Espero que nos llevemos bien. Enid estiró la mano esperando un apretón. Gwensta observa su mano. Gwensta Adams, dice con sequedad. Dejemos algo en claro, Sinclair. Dio un paso al frente ignorando la mano extendida. No te metas en mis asuntos y estaremos bien. Enid tenía una expresión complicada en el rostro. Esperaba una reacción más normal. Parece que choque con un personaje difícil, pensó ella con algo de nervios. Bien. Me parece bien. No soy entrometida. Aún así, su tono de voz seguía igual de alegre. Recibió una ceja levantada de Gwensta. Eso ofendió un poco a Enid. Hey, lo digo en serio. No soy una chismosa, se defendió. Ver es creer. Hasta entonces, lo dejaré en duda. Enid dejó salir su insatisfacción con un puchero. Si Ryder pudiera verlo, quisiera pellizcar sus mejillas. Como sea. Vamos, te mostraré el lugar. A menos de que eso sea meterme en tus asuntos, dijo con cierto sarcasmo a la chica gótica. Es necesario conocer el terreno si más tarde quiero salir. La mayoría de salidas están restringidas a los fines de semana, comentó Enid al comenzar a caminar con Gwensta siguiéndole. Veo que no, dijo rodando sus ojos. El tour fue básico, Gwensta estaba más interesada en ver medios de escape mientras que Enid seguía hablando como perico. Verás, dijo Enid cuando llegaron al patio central. Aquí hay ciertos grupos. Gwensta detuvo el paso apresurado. Grupos. Sonaba tan normal que la sacó momentáneamente de sus pensamientos. Enid interpretó el paso lento como permiso para continuar con la explicación. Hay fangs, vampiros, como podrás ver. Piel pálida, lentes negros, ciertamente antipáticos la mayoría de las veces, explicó Enid con tono didáctico. Le siguen los Fers, hombres lobo, mi propio grupo. Somos los más sociales y activos en cuanto a actividades escolares. Solo, su voz se tiñó de cierto desánimo. Gwensta la observó con más fijeza. No puedo ser parte de la manada aún porque todavía no me he lobonizado, suspiró Enid con pesadez. Sacudió la cabeza, como si quisiera concentrarse y dejar el tema atrás. Finalmente están los tounes y scals, gorgonas y sirenas, retomó con tono animado. Bianca Barkley, una sirena, es la reina del lugar. Ambas miraron hacia el grupo de sirenas, destacaba una chica como abeja reina. Gwensta encontraba aquello aburrido. Marginados actuando igual que las personas normales. ¿A dónde se había ido la individualidad y la gracia? Ese de ahí, señaló Enid con el mentón, es Xavier Sorp. Es novio de Bianca. Y pensaba que no eras chismosa, comentó Gwensta con ironía. Es solo estar bien informada. Se defendió ella. Como ser periodista. Por definición, un periodista es un chismoso. Sinclair la apuñaló sin piedad. Ah, me rindo. No tiene nada de malo, levantó el índice derecho. Por ejemplo, sé lo que está ocurriendo en el pueblo, ese incendio de hace 2 días y la chica que despertó en el hospital esta mañana. Eso sí captó la atención de Gwensta. Quizás Sinclair sirviera como herramienta informativa. Ryder no le había mencionado nada más sobre ella. No es que fuera relevante, la había pasado drogada y dormida todo el tiempo durante la sesión de sacrificio y la batalla. La chica no tendría información valiosa que dar. No a la policía. Ja, veo que desperté tu interés, presumió Enid antes de seguir. Según sé, la chica es antimarginados. Tenía una pequeña cooperativa que vigilaba a diario a los jóvenes de Nevermore. Nunca hacen nada porque, técnicamente, la Academia Nevermore sostiene la economía de Jericho con tantas familias ricas aquí. Ella comenzó a formar teorías en su cabeza gracias a la información de Sinclair. Ya tenían ese hecho, el culto era antimarginados.
Parecía que intentaban inculparlos al atacar a personas con claras tendencias de odio hacia el colectivo. Quizá miembros del culto estén infiltrados en esa cooperativa. De esa forma sería más fácil seleccionar víctimas. Como el asesinato del sábado o el del domingo pasado, personas con claros indicios antimarginados. El punto es, la voz de Enid la sacó de sus teorías, que la chica culpa directamente a la escuela por existir. ¿No es absurdo? Fue rescatada, quizás se presume, por un marginado. Ag, no muestra nada más que ser una racista con prejuicios. Veo que te afectó más de lo que parece, Sinclair, dijo Gwensta, afilando la mirada. ¿Cómo no hacerlo? Ya tenemos una relación tensa con Jericho sostenida por intereses monetarios. No necesitamos más problemas. Nevermore es uno de los pocos santuarios en el país para marginados. De eso, Gwensta concluyó dos cosas. Enid Sinclair tenía un fuerte sentido colectivo con los marginados. Y la cooperativa era una pista útil a seguir en caso de que no pudiera activar su visión. Necesito asignarle la tarea a Ryder, que investigue la cooperativa. Se dirigió a Enid con calma. «Qué noble de tu parte», dijo en voz alta. ¿Tú no piensas en el colectivo, Gwensta? Mi filosofía es simple, cada quien a lo suyo. No puedes forzar que el macro social se adapte a tus necesidades. Para eso, o haces una revolución o una masacre. Lo que sea que llame más la atención. Las oscuras palabras de Gwensta dejaron a Enid sin habla. Al final, solo pudo oírla susurrar por lo bajo. Me topé con una persona difícil. Eso le sacó una sonrisa mental a Gwensta. Parecía que necesitaba fastidiar a alguien para sentirse bien. Lunes, 4 de septiembre de 1995. Se sentó en la mesa del fondo, como siempre. Taza de café negro en la mano derecha y un par de sándwiches de jamón sobre la mesa. El día en el taller había sido sencillo. Pudo cubrir sus heridas con leves runas de encubrimiento visual. Los omegas estaban en su pecho, 2 en el pectoral izquierdo y 1 en el derecho. Lo pensó mucho después de lo de ayer con el Sheriff Galpin. Definitivamente, buscaría si su hombro izquierdo estaba herido, y su antebrazo derecho también era una debilidad. A pesar de usar 2 runas de recuperación, un 30% extra, su antebrazo seguía igual. Su mueca era de fastidio. Lila misma le había estado cuestionando por qué se veía tan cansado. Esa mujer es muy receptiva. Ayer se contuvo porque tenía compañía, Gwensta, pero hoy fue muy asertiva. ¿De verdad estás bien, Ryder? Deberías pedir un día libre en el taller. Sally era, francamente, un respiro de alivio. A pesar de su compulsiva necesidad de ayudarlo. Siento el mundo de cabeza. Dejó caer la cabeza contra la pared, con la mirada perdida en el techo del local. Había pasado mucho en poco tiempo. Tratar de cuestionar el camino ahora parecía inútil. Ya estaba aquí, no podría cambiar eso. Al carajo, regresó la cabeza al frente y bebió un sorbo de café. Lo que sea que tenga que pasar, que venga. Sally se acercó con un trozo de pastel de chocolate. Hey, tú. En serio, deberías dormir más. Dejó el pastel en la mesa. Me mimas mucho, Sally, sonrió Ryder al ver el pastel. No esquives mi preocupación, refunfuñó ella. Para nada. Es solo que tengo cosas que hacer. Sally se quedó mirándolo, sobre todo a las ojeras bajo sus ojos. Estiró la mano y tocó su cara. Ryder se quedó congelado, aunque su expresión no cambió. Seguía con su cara de póker profesional. Revisando bien esos ojos, dijo sin rubor alguno. Ryder soltó un suspiro mental. Sí, Sally seguía sin tener sentimientos románticos hacia él, o al menos lo separaba de su preocupación. En su opinión, Sally era demasiado madura para su edad. Igual que él. Esto en serio se ve mal, dijo ella con seriedad. Apartó los dedos de su rostro. Ryder contuvo sus pensamientos sobre lo cálidos que se habían sentido. Estaré bien, Sally. En serio. Solo son días pesados. Ah, entiendo, cedió ella. No tenía mucho caso insistir con Ryder en ese estado. Pero, remarcó, en serio duerme, ¿ok? Le dedicó una pequeña sonrisa. Sally representaba todo lo normal que le quedaba en el mundo. Si ella se fuera. No, más bien, cuando tuviera que irse, la extrañaría. Su venganza seguía en pie. Incluso después de estos meses. Necesitaba encontrar al hombre lobo que mató a sus padres. Tenía su figura grabada a fuego y metal en la mente ahora que se había fusionado bien con sus egos. Sally regresó a trabajar.
Ryder sacó su cuaderno de cálculos. Las runas espaciales eran extremadamente complicadas y necesitaría invertir mucho tiempo y esfuerzo. La campana de la puerta sonó, pero no levantó la mirada. Ya sentía esa mirada seria y directa de Gwensta sobre él. Tyler la atendió antes de que ella viniera a la mesa. No podía escuchar su plática, pero por lo que sabía de Gwensta, solo pediría un café negro y vendría a sentarse. Dicho y hecho, no tardó en llegar. Su voz, seca y autoritaria. Ella no se sentaría al frente. Como él, prefería tener vista al panorama para reaccionar en caso de necesidad. Sí, se movió al asiento derecho. Quedó entre ambas paredes y Gwensta se sentó donde él había estado. «Tengo algo», empezó ella. ¿La ubicación del ritual? No. Se me escapa aún. Incluso con este colgante que me dio mi madre para ayudarme a canalizar mis poderes. Le mostró un collar de obsidiana. Entonces, la instó a seguir antes de comer de su pastel. Hay una cooperativa antimarginados en el pueblo. Parece que la chica que salvamos el sábado era la líder. Oh, clásica inversión. Salvamos un dolor de cabeza. En efecto, culpa a Nevermore por su secuestro. Encantadora, dijo Ryder con sarcasmo. Ahora no sentía culpa por haberle visto los pechos. La cooperativa podría tener infiltrados del culto. Ryder captó al instante la insinuación. Víctimas frescas. Comprendo. Es grato trabajar con alguien que capta rápido, dijo ella en un tono de satisfacción. Raro, al menos eso pensó Ryder. En vez de seguir a los esquivos miembros del culto, que de seguro están más alertas, debería seguir a la cooperativa, sugirió ella, aunque su tono sonaba más a orden que a sugerencia. ¿No sabías de la cooperativa antimarginados? Cuestionó Gwensta. Soy nuevo en la ciudad. Francamente, dejé de lado los temas de las personas normales. Me enfoqué en entrenar. Si no hubiera sido por Marabas entrando a este mismo café, solo habría entrado al ruedo después de la muerte del domingo. Así que un ignorante si algo no te interesa, reflexionó ella en voz alta. Puedo respetar eso, hago lo mismo. Hey, mientras no te explote en la cara, bromeó Ryder. Terminó su pastel y comió sus sándwiches. Ahora que lo pienso, comenzó él, Nevermore debería tener reglas para las salidas, ¿no? ¿Me ves siguiendo reglas? Respondió directa. Para nada. Olvida que lo dije. Tyler se acercó con el café de Gwensta. Y aquí tienes, uno negro para la chica de negro. Ryder solo levantó una ceja. Torpe intento de interacción social. Ja, buena suerte, Tyler. Gwensta es un chacal, no un perro. Ella se limitó a darle una mirada rápida. Hubo un silencio incómodo. Al menos para Tyler y Ryder, quien era daño colateral en esa interacción. ¿Esperas algo más? Dijo ella sin ánimo alguno mientras olía el café. Ryder había notado que, a su lado, Gwensta solía oler más de lo normal. Como si pudiera captar un olor profundo. Lo más parecido que se le ocurría era cuando entrabas a tu cuarto y olía a limpio. Te daban ganas de respirar la pureza. Esa era Gwensta a su lado. Y Ryder estaba seguro de no desprender ningún olor particular. No, lo siento, Tyler salió de su error. Cualquier cosa más, estoy en caja. Se despidió con una sonrisa tensa. Ryder no pudo evitar hablar en voz alta. Preferiría un cadáver seco. El humor de Gwensta solía ser escabroso. No le molestaba a Ryder. Él tenía un humor negro igual. Lo tengo, dijo Ryder en voz alta. Investigo a la cooperativa. Y tú sigues con lo tuyo y tu drama escolar. Francamente, además de la vasta biblioteca, en Nevermore no me interesa nada más. ¿Y qué tal tu cuarto? ¿Vives sola? Preguntó Ryder en un intento de charla casual. Observó que Gwensta cambió su expresión un poco, como si evaluara seguir hablando o centrarse en su café. Ryder se había quedado con el silencio. Charlar casual con Gwensta parecía no estar en el paquete. Pero ella respondió, para su sorpresa. Contenida, su cara seguía igual, entre póker y expresión cansada. Tengo una compañera. Enid Sinclair. Fue ella quien me dijo sobre la cooperativa. Oh, entiendo. ¿Cómo es ella? Para estar tan informada, debe tener muchos amigos o contactos. Es irritante. Demasiado expresiva y con energía aparentemente ilimitada. Ryder casi pudo visualizar a la chica. Completamente opuesta al oscuro Gwensta. La paleta de colores. Ella es un arcoíris y tú un blanco y negro. Es divertido de ver.
Gwensta rodó los ojos, esta vez, se enfocó en su café. Ryder recibió el mensaje y se estiró un poco. Así es convivir con Gwensta Adams. No está tan mal. Con ese último pensamiento, compartieron un poco más de espacio y tiempo. La semana estaba en cuenta regresiva. Arc 1, de Covenant Cap 10, la prisa viene y no se va. Martes, 5 de septiembre de 1995. Motel Rundown, habitación 7. Ryder está dibujando en su cuaderno cuando escucha el clic de la puerta de su habitación. Gwensta, dice en voz alta sin voltear. Te esperaba a las 9. Sí, ocurrió una pequeña pelea con Enid. Tuve que salir antes de desollarla. Ryder guarda silencio ante el casual tratamiento a una chica que por lo que él sabe es dulce y tierna. ¿Problemas de compañeros de cuarto? Digamos que no aprecio la nueva decoración de la habitación. Vale, Ryder no podía imaginar cómo Gwensta decoraría. Señaló a su derecha un pizarrón y fotos pegadas en la pared donde antes estaba el televisor. Gwensta siguió con la mirada. La pared y el pizarrón estaban llenos de artículos, fotos y notas. Has hecho la tarea, dijo con gracia Gwensta. Bueno, tanto como ella podía. Ella se quitó el abrigo que tenía encima y lo dejó en el perchero al lado de la puerta. Seguía los hilos verdes, azules y rojos que Ryder usó para señalar las cosas. En el centro, el símbolo pi y una foto de Mara Bass. La líder del culto, dijo ella para constatación. Ryder seguía en su escritorio dibujando. En efecto, eso parece. Al menos aquí. Ryder arrancó el dibujo que estaba haciendo en la libreta. Gwensta notó que aún había espacio en el centro de la pared al lado del símbolo y la foto. Ryder pegó el dibujo en ese espacio. Una figura de traje y sin rostro visible. En trazos sucios como de boceto. Por lo que escuché, Mara Bass responde a un Lord de la Noche. ¿Lord de la Noche? ¿De verdad tratamos con un culto o un grupo de roleplay? Se quejó ella en voz alta. Como sea que sea, este Lord dirige el culto a escala nacional. Gwensta guarda silencio. Nacional, dice Ryder. Piensa en frío. Ambos se miraron fijamente durante unos segundos. Esto estaba más allá de un culto local. Estaban hablando de una organización lo suficientemente grande como para abarcar el país. Bien, esto empieza a ser más emocionante, concluye Gwensta. Solo tú verías un culto extendido en el país como emocionante. Bien, de todas maneras, estamos tratando con Mara Bass. Por ahora, añade como nota ella. Sí, por ahora, Ryder se acercó al pizarrón. Bien, empecemos. Esta es Elisa Ferch, la chica que rescatamos el sábado. Es la líder de facto de la cooperativa local, Jericho Citizens, Safety Alliance o CSA de manera local. Por lo que leo, señala mientras observa los artículos en el pizarrón, de fachada son la típica comunidad unida para mejorar el entorno del pueblo. En efecto, Ryder toca el hilo rojo que va de la foto de Elisa a Mara. Oficialmente Bass, la líder del culto en Jericho, es un ama de casa que se preocupa por la comunidad. Veo. Usan esto como pantalla cuando en el fondo son un grupo xenófobo con los marginados. Hay un núcleo interno que se reúne a diario en la casa de Elisa, a las afueras de Jericho. ¿De cuántas personas hablamos? Ella sigue viendo artículos ahora en la pared reconstruyendo la historia por lo que puede ver. Gwensta levantó una ceja. Has estado realmente ocupado. Ryder acercó una silla y tomó asiento dándole la vuelta y dejando sus codos en el respaldo. Me reporté enfermo en el taller y estuve todo el día con telequinesis y mis runas rondando la iglesia que suelen usar como fachada. Seguí a nuestra chica bañada en sangre y entré en su casa. Ja, allanamiento de morada, agrega eso a tus recientes crímenes. Sí, bueno, en comparación con el homicidio, entrar en la casa de la chica no fue nada. Gwensta parecía divertida. Menos mal era ella y no alguien más. Ciertamente, lo que han estado haciendo juntos es bastante cuestionable legalmente hablando. Como sea, justo entre cuando había reunión. Mara casi me descubre, pero pude salir antes. Fue cuando la escuché hablar con el Lord de la Noche. ¿Sabes algo más de este supuesto Lord? No mucho, hablaron en código, dijo irritado Ryder. Eso sí, sé con certeza que no usarán la casa de Elisa para el ritual del sábado. Es un lugar muy público a estas alturas por la cooperativa. Así que sigue dependiendo de mí. Ella apretó su puño derecho en reacción a eso. Parecía que no iba bien en ese departamento. ¿Qué has logrado? Pregunta Ryder a la ligera. No quería que su tono fuera de presión o acusación. Solo hablar.
Mis visiones son nuevas. Como mucho, 3 o 4 meses. Me es difícil atraparlas. Suelen ser volátiles. Entiendo. Podría intentar seguir a Mara, pero es demasiado sensible. Podría desviarse si siente que la siguen. No te preocupes, lo tendré hecho para antes del sábado, declara con confianza. Ryder le da una sonrisa cálida y amena. Ella le sostiene la mirada un par de segundos antes de desviarse a la pared. Estás haciendo tu parte, Ryder Rex, su tono es solemne. Yo haré la mía. Ryder ya había dado su visto bueno. Esto fue como remarcar o hacerle saber que de verdad se iba a esforzar. No le daría las gracias. No cree que ella aprecie eso. En cambio, se levantó de la silla y se paró a su lado, del lado derecho. Más te vale. Quiero acabar con esto y pedirte un favor después. Sé poco de los marginados y en general del lore sobrenatural. Necesitaré tu ayuda para entrar a Nevermore o para que me prestes libros. Suena como un fastidio. Ya veré si lo hago. Ryder solo dejó salir una sutil sonrisa ante el comentario de Gwensta. Seré tan útil que no tendrás opción. Con lo dicho, ambos siguieron hablando un poco sobre la investigación en general. Gwensta regresó a Nevermore pasadas las 10. Ambos no se habían dado cuenta de que pasaron 3 horas completas hablando. Miércoles, 6 de septiembre de 1995. Gwensta estaba a la mitad de su lado de la habitación. Había dibujado un símbolo en el suelo con tiza blanca para ayudar con sus visiones. En su cuello pálido, estaba el colgante de obsidiana que le había dado su madre. Velas negras alrededor, encendidas. Se concentra, cierra los ojos y controla su respiración. Trata de sentir ese jalón de las visiones cuando ocurren. En su mano derecha sostiene la nota que Ryder le había dado. Dejarlo fluir sería lo ideal, pero Gwensta es más de control. Quiero controlar sus visiones. Hacer las suyas. Entonces sintió una corriente de aire a su derecha, cerca de su cama. Ahí había una chica casi idéntica a ella. Estaba vestida con un vestido de volantes antiguo, su cabello era rubio plata casi blanco, tenía trenzas igual que Gwensta. Era joven, tenía como máximo 20 años, calculó ella. Sus ojos eran cafés claros. Normalmente soy críptica al ayudar a mis descendientes, su tono fue burlón. Gwensta guardó silencio para dejarla continuar. Pero tú, mi querida descendencia, Gwensta Adams, estás muy cerca de un fallo, su sonrisa es amplia. Ryder Rex es una anomalía mágica, casi como una estrella en el mundo normal. Ah, si hubiera tenido un hombre así de poderoso a mi lado en mi época, habríamos hecho de los marginados la raza dominante. Su voz estaba llena de anhelo. Como si ver la estrella Ryder Rex fuera un deseo hecho realidad. Goody Adams está acostada boca arriba mientras su cabeza cuelga de la orilla de la cama. Sus ojos cafés claros chocan con los ojos oscuros de Gwensta. No tienes ni idea, Gwensta, de lo afortunada que eres por tener a semejante y poderoso hechicero cerca. Depender de un hombre no es un deseo que quiera cumplir. Gwensta habla con un tono seco. Jajaja, no es depender, niña. Es unir. Como sea, eres demasiado joven para entenderme. Tu madre lo haría, pero ella es una paloma. No un cuervo, como tú y yo. En el aspecto de los psíquicos con visiones hay 2 ramas. Las palomas ven visiones agradables. Los cuervos, visiones oscuras, continúa Gwensta al entender la idea. Eres lista, esto será fácil entonces. Goody suena risueña. Goody bajó de la cama con calma y gracia. Se sentó frente a Gwensta, quien tenía las piernas cruzadas. Veamos, Goody se veía pensativa. Dominar las visiones es ciertamente posible. En eso estamos de acuerdo, control. Pero aún eres muy verde. Hasta ahora no me estás diciendo nada útil, ancestra. Goody le sonrió de manera cálida a Gwensta. Tú tampoco estás mal. Directo al grano. Ni siquiera has preguntado por mi nombre. No hace falta, por ahora. Como verás, estoy ocupada. Ya veo. Nada de charlas sociales, entiendo. Goody extendió su dedo índice frente a Gwensta. Te ayudaré un poco. Aún te costará mucho forzar visiones, pero es una pequeña recompensa. Del índice de Goody salió una pequeña voluta blanca. No me mires así, Gwensta. Esto no es más que energía. Abrirá tu mente un poco más. Gwensta se quedó quieta mientras la voluta entró en su frente. Sintió una corriente helada recorrer su cabeza y extenderse por todo su cuerpo. Hasta volvernos a ver, Gwensta. Recuerda, el hechicero será poderoso. Lo he visto.
Gwensta no pudo responder porque entonces sus ojos se cerraron y los abrió de golpe. Estaba sentada como al principio. No se veía a la chica de vestido blanco por ningún lado e incluso su cama estaba igual de bien tendida. Por supuesto, fue una visión, confirmó en voz alta para sí misma. Las velas estaban apagadas y el colgante fracturado. Gwensta lo sostuvo entre sus manos. ¿Ella forzó la conexión? Eso de verdad demostró su interés no en Gwensta, sino en Ryder Rex. Luego investigaré sobre mi ancestra. Primero, el culto. Encendió las velas de nuevo y sujetó la nota entre sus manos. Esta vez sentía que sería posible ver algo. Gwensta había tenido cierto éxito esta mañana después de la visita de su ancestra. Un cuarto. Será en una casa. Veía bosque, debe de estar a las afueras. No tenía nada tan concreto como un aquí, pero era una mejora notable. En cuanto al dolor de cabeza que le produjo, apenas lo registró. Es un costo muy bajo por forzar visiones, en su opinión. Mientras caminaba por el pasillo expuesto de la escuela, tuvo una pequeña visión premonitoria. Se vio a sí misma avanzando y con una gárgola cayéndole encima. Ventaja inesperada de la energía extra de mi ancestra. Había adquirido esta variante de su poder que a veces podría prevenirla de peligros de muerte segura. Aún así, Gwensta siguió caminando. La visión fue apenas un reflejo involuntario que se manifestó como un parpadeo. Para los demás, ella solo siguió caminando como si nada. A diferencia de las visiones donde se paraliza y eleva su cabeza al cielo. Calcula con precisión el tiempo y observa cómo la gárgola se mueve. Eso no es un accidente. Estaba claro como el agua turbia de cloacas que esto había sido causado por alguien. Dio un paso lateral al último momento y la gárgola se estrelló en el suelo con ella intacta. Con Ryder tan cerca y de ejemplo de cómo funciona la telequinesis, no sería difícil adivinar el medio de ataque. Aunque no puede descartar otros medios. Alguien invisible, por ejemplo, o con alguna magia. Intento de asesinato. Este lugar está empezando a gustarme. Ignorando los escombros de la gárgola, ella siguió su camino como si nada hubiera pasado. Esperaba que su perseguidor se frustrara con esto y cometiera algún error. Más tarde, la directora Weems la interceptó mientras iba a su habitación. Ambas tuvieron un tenso cruce de miradas. Como parte de su examen correctivo de conducta, debo llevarla al psicólogo local. Gwensta había olvidado sus supuestas sesiones de acondicionamiento mental. Sintió el impulso de resoplar, pero esto era algo de lo que no podía escapar. Weems mostró una expresión de incredulidad. No pudo resistirse a preguntar. ¿Qué le causa tanta impresión, directora Weems? Su tono tenía matices cortantes. Esperaba más resistencia de su parte, señorita Gwensta, comenta con honestidad Weems. Sería la media estándar, pero ahora mismo tengo mucho entre manos. Espero que no sea nada problemático para Nevermore, declara con cierta autoridad la directora. No se preocupe, esto solo podría afectar más a Jericho mismo que a Nevermore, son asuntos externos al plantel educativo. Eso, Weems resopla con elegancia. Sé de sus salidas del instituto, señorita Gwensta. ¿Algo que decir en su defensa? Que la seguridad de Nevermore es un chiste. Ella observó cómo la directora apretó la mandíbula un poco. Claramente había tocado un punto sensible. Normalmente quisiera explotarlo y ver a dónde va, pero tiene prisa. La visita al psicólogo suena como un aventón a Jericho. Menos caminata para Gwensta. De ahí podría escapar para encontrarse con Ryder y pedirle que vaya a la biblioteca o al ayuntamiento para investigar las casas a las afueras de Jericho. Él dijo que quiere ser útil, así que Gwensta le hará el favor de explotarlo y ver la resistencia de la herramienta. Vamos con mi sesión psicológica, directora Weems. No perdamos tiempo en charlas de ocio. Señorita Gwensta, no crea que no habrá consecuencias por sus escapadas entre semana. Dijo Weems, aunque para la gótica no fue diferente del aire. Una brisa que no le iba ni le venía en cuenta. Miércoles, 6 de septiembre de 1995. El taller aún respiraba el calor de verano que se resistía al otoño. El aceite era el olor predominante. Trapp trabajaba en una vieja camioneta. Ryder estaba debajo del capó del Charger, ajustando el carburador con una llave de tubo. En la radio comenzó a sonar una canción que le gustaba mucho a Ryder. «Hey, Trapp», dijo desde abajo. ¿Puedes subirle a la radio? Claro, niño, Trapp lo hizo sin problemas. Su trabajo era afinar un motor y cambiar el aceite. Estaba en ese periodo de lentitud del cambio de aceite.
La música de la radio llenó el taller mientras Ryder seguía trabajando debajo del capó. On the first part of the journey. Y Wes Looking at all the light. Empezó la canción justo a tiempo. Ryder no pudo evitar cantar a la par. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. Caray. Cantas bien, Ryder. Cada vez muestras más talentos. ¿Qué hacen, niños? Lila llegó vestida con su mono de trabajo. Tenía manchas de aceite y un olor a plástico quemado. Había estado trabajando con cables dentro de un auto que llegó esta mañana. Escuchando a Ryder presumir esa voz que carga. Oh, ¿en serio, Ryder? Lila sonrió. Trav exagera, Ryder se defendió. Solo canta. Deja que Lila lo escuche y ella juzgará. Sí, canta, Rex. Veamos qué tan mal lo haces, dijo Lila con burla. Este fue uno de esos raros momentos en que Ryder sintió vergüenza y sus mejillas se pusieron un poco calientes. ¿Qué pasa, Ryder? ¿Te da vergüenza? Pinchó Lila de manera crítica. Ryder mordió el trago amargo de vergüenza y siguió cantando. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name. Mierda, Trav tenía razón. Cantas bien. Lila tenía una expresión de asombro y emoción. Quizá deberías dejar el taller y hacerte cantante. Ryder ignoró las palabras de Lila y se concentró en cantar. Escucharla decir eso le daba mucha vergüenza. Because there ain't no one for to give you no pain. La, la, la 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 la, la la la, 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 la 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 la, la la la, la, la. Un sonido de timbre se escuchó al frente del taller. Yo iré. Trav se limpió las manos con un trapo. Sigue, Ryder. Ahora te obligaré a cantar cada cierto tiempo. Lila se sentía juguetona y molestaba a Ryder sin pena alguna. Mientras Ryder seguía con la letra de la canción, más para evitar la pena que por complacer a Lila, Trav había regresado con compañía. Ryder, desde el suelo, observó las piernas de la visita. Esas medias, zapatos y falda. Gwensta. Ryder, llegó visita. Trav tenía cierto tono de voz. Lila dirigió su mirada a la visita. Hey, hola. Soy la jefa de estos dos idiotas, señaló a Trav y después a Ryder. ¿Vienes a verlo? Sí, tenemos algunos asuntos. Su tono fue neutro. Normalmente Ryder tendría que salir, pero después de escucharlo cantar, le daré privilegios. Eso no es justo, Lila. Se quejó Trav. Entonces, Lila le dio un golpe en el costado a Trav. Sus ojos quizá decían, cállate y lee el ambiente. Los dejamos solos, Rex. El tono de Lila también tenía ese matiz de satisfacción e insinuación. Cuando Trav y Lila desaparecieron detrás de la puerta hacia otra estación, Ryder observó que Gwensta se acercaba al auto. Sigue siendo una basura. ¿Cuándo lo vas a pintar? Fue directa. Bien, Gwensta había ignorado las insinuaciones de esos dos idiotas. Estoy en eso. Quizá lo estrenemos el sábado. ¿Estrenemos? Ella tenía cierto tono de ironía en la voz. Ambos sabían a qué se refería él. De hecho, creo que será así. En mi visión previa, el auto era negro mate. ¿Negro mate? Pensó Ryder con duda. Pensaba más en negro metálico. El tono de Gwensta parecía no admitir debate. Ryder podría pelear. Claro. ¿Tendría caso? En la visión de Gwensta era negro mate. Decidió dejarlo como que su yo futuro se rindió y no el ahora. Como si fuera un bucle de tiempo que debía cumplirse. Visión de Gwensta, negro mate, pintura en el presente de ese color. Inevitable. Al menos, algo en lo que Ryder no pensaría tanto. Como digas, Gwensta. Negro mate será. La radio había sido bajada de volumen y reproducía una canción de rock típica de la época. Ryder salió de debajo del auto. Para Gwensta, era la primera vez que lo veía con mono de trabajo, lleno de aceite y olores de autos. Aún así, solo puedo oler más su plata y mercurio, pensó Gwensta con cierta diversión. Es muy temprano. Incluso tú deberías evitar escapar tan temprano de la escuela, ¿no? Él se limpiaba las manos del aceite y la grasa. Aproveché la ocasión. Vine al psicólogo. Él le dio una mirada de póker total. Era como escuchar que los cultistas no existen. No van en la misma oración. ¿Y qué tal la sesión? Decidió seguir la conversación. Predecible. Clásico lavado de cerebro.
No sé cómo la directora Weems creyó que sería buena idea. O el Estado. O las leyes. He escuchado que a veces ayuda. Quizá a mentes más débiles, criticó ella con tono condescendiente. Como sea. Suena a que te le escapaste a la directora Weems. De seguro te está buscando. Gwensta le siguió al auto. Ryder quería encenderlo para probar los arreglos. Ella no dijo nada y solo abrió la puerta y se subió de copiloto. Tenía que admitir que Gwensta es muy invasiva con su espacio personal. No hay modales ni advertencias, ni siquiera incomodidad en su rostro. Es como si fuera lo de siempre para ella. Y Ryder podía percibirlo. Quizá ella no lo diga en voz alta, pero esto empezaba a gustarle. Ambos, arriba del auto, guardaron silencio mientras Ryder lo encendía. El sonido del motor fue controlado. Suave, pero con la fuerza de un mazolcar. Mejora notable, añadió Gwensta. Incluso sin la runa, el ruido es mucho mejor que el sábado. Gracias, su tono de voz fue plano. Ya esperaba ese resultado. Entonces, notó cómo Gwensta sacó una libreta de la mochila que llevaba y se la pasó. Tengo algunos datos del lugar. Digamos que, mis visiones ayudaron esta vez. Podía sentir que había más que solo visiones. No presionó. No era su asunto cómo manejaba sus poderes. Veamos. Casa a las afueras. Bosque cercano. Dirección noreste. Eso limita bien el lugar. Deberías ir a la biblioteca por mapas o colarte al ayuntamiento. Su tono fue como si eso no fuera un crimen en absoluto. Lo tengo. Déjamelo a mí o... Ryder le observó de reojo. Ella veía al frente con esos ojos que casi no parpadean. ¿Qué tal venir a ayudarme en la noche? Allanar lugares es de mis pasatiempos favoritos, pero tengo cosas que hacer. Ella sacó un fragmento de roca. Lo dejó en el tablero y él lo tomó entre sus manos. Parece una garra, comentó después de examinarla. Venía de una gárgola. Hace poco, alguien intentó matarme con una. La expresión de Ryder apenas cambió a una sutil expresión de pensamiento. No pudo ser el culto, ¿cierto? Si pudieran acceder a Nevermore así, no tendría sentido dar vueltas en Jericho e intentar incitar la opinión pública. Opino lo mismo. Estiró la mano cuando Ryder le devolvió el pedazo de roca. Debe de ser un intento de asesinato de alguien de Nevermore hacia mí. Bien, noche ocupada entonces. Después de esa confirmación, ambos tuvieron otro silencio. Cuando ambos son eficientes en las pláticas, hay estos silencios entre pensamientos y seguimientos del habla. A estas alturas, a Ryder le estaban empezando a gustar. No había la típica presión por seguir hablando para llenar el vacío y evitar que la otra persona se aburra o se sienta mal. Ambos sabían a lo que van. Entonces, nos reunimos mañana en mi casa, siguió Ryder. Lo haré. Estaré ahí a las 9 o antes, si es posible. Enid sigue molesta y está empezando a sacarme de quicio. Deberían hablar esta noche. ¿No era Enid una herramienta confiable? Lo era. Su actitud es la que no se presta a ser usada. Gwensta tenía cierto tono de irritación. Bueno, deberías hacer el esfuerzo. Fue gracias a ella que avanzamos tanto estos días. ¿Una charla casual nos hizo el caso? ¿Eso dices? Vamos, ¿no escribes novelas? Sabes que esa clase de situaciones, las más normales, a veces dan la pista final. Estiró sus manos en el volante. Eres irritante por tener razón. Es uno de mis talentos, presumió un poco. No te acostumbres. No pasará seguido, replicó ella. ¿Te llevo a Nevermore? Ya escuchaste a mi jefe, tengo privilegios. Dejó caer la mano en la palanca de cambios. No será necesario. La directora Weems me llevará. Directo a un castigo, querrás decir, bromeó Ryder. Lo intentará. Ryder recargó su mentón en el asiento mientras observaba al frente. Sí, esto es cómodo.